fue horrible pasar esa experiencia, pero me abrió los ojos a mí que los mercados son un potro salvaje. Lean el libro este de Kindleberger que se llama Devil Take the Hindmost. Entonces dije, no, eso de ser tan ambicioso no es bueno. Para inversiones financieras no es bueno. No se trata de sacar home runs cada vez que te pones en el plato. Se trata de llegar a base cada vez que te pones en el plato. El significado absoluto de riesgo es pérdida irreparable del capital. It's all priced in. Antes de la pandemia ya se venía hablando de esto, de que venía esta cosa que se llama inteligencia artificial. En los portafolios no hay seguro. Y si le querés poner un seguro, el seguro es tan caro que ¿cuál va a ser tu retorno al final de cuentas? Cero. Pegaste el maquetazo y te regresa y te corta el brazo. Es bien delicado el tema ahí de risk management y diría yo que el buen hedge fund le pone mucho coco al risk management. O sea, debería ser el que manda. Bienvenidos al episodio número 3 de One Trillion. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Quique Newville, que fue nuestro maestro de mercado de capitales en la U y tiene mucha experiencia. Les vamos a hablar sobre wealth management, tipos de inversiones y fraudes y cómo evitarlos. Quique, bienvenido. Gracias por invitarme. Qué alegre empezar el 2026 así, a toda velocidad. Sí, buenísimo. Qué bien, qué alegre. Y perdón que se me había complicado en veces anteriores, pero ya estamos aquí. Sí, no te preocupes. Platiquemos. Mira, contanos, ¿quién es Quique Newville? Bueno, pues yo me gradué ahí a mediados finales de los 80s del colegio. Creo que como todo joven no tenés claro todavía qué querés hacer con tu vida, ¿verdad? Dichosos aquellos que ya lo tienen claro desde los 14, 15 años, pero creo que la mayoría todavía tenemos esa crisis existencial de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Pues sí sabía que no quería ser doctor porque no iba a pasar 10 años de universidad. Mi mamá decía que posiblemente tenía madera de abogado porque era el que defendía a mis hermanos siempre cuando ellos los estaban regañando o lo que sea, ¿verdad? Que yo sería buen abogado litigante, pero tal vez los números me llamaban un poco más la atención que todo el montón de lectura que requiere ser abogado, ¿no? Y entonces dije, bueno, o tal vez una ingeniería, o tal vez algo que tenga que ver con administración de empresas, donde hay algo que tiene que ver ahí con números. Entonces dije, bueno, creo que la ingeniería es too much, demasiado número, demasiada matemática, me voy a meter algo que sea más término medio, entonces me metí a administración de empresas y finanzas. Sí me di cuenta que habían ciertas cosas que nos enseñaban en la carrera que no eran mi rollo. Por ejemplo, todo el tema de, ¿qué podríamos decir? Toda la teoría de administrar, o sea, tal vez como que las cosas que eran más soft no me llaman tanto la atención y lo que era más de ponerlo en evidencia y de poder trabajar sobre eso, que eran números, estadística, finanzas, todo eso, me parecía mucho más interesante. Retrocedo un poquito antes de empezar la U. Cuando yo me gradué, yo creo que todavía estaba hungover de la fiesta, cuando fue el crash de 1987. Yo me gradué en octubre de 1987 y el crash fue creo que el 22 de octubre. Entonces mi fiesta posiblemente fue una semana antes, algo así. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo almorzaba todos los sábados en la casa de mis abuelos, llegamos a almorzar a la casa del abuelo, de mis abuelos, y estaban hablando de eso. Yo sabía que mi abuelo siempre había manejado un portafolio de inversiones en acciones, pero nunca me había sentado a platicar con él. Pero él ahí siempre tenía el Wall Street Journal, siempre tenía el New York Times en su casa. Yo no me ponía a ojear posiblemente la parte de negocios, porque pues, a esa edad, 14, 15 años, no lo entendían mucho, pero me ponía a ojear. Y yo sabía pues que mi abuelo tenía algo de plata en acciones. Y me llamó mucho la atención de la conversación que se armó alrededor del tema. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, yo creo que si voy a estudiar algo, creo que me gustaría hacer algo en torno a todo esto que se llama bolsa, que me parece una cosa así como misteriosa e interesante, ¿verdad? Tenía cierto appeal, ¿verdad? Entonces ya cuando me meto en la universidad y ya voy por segundo o tercer año, no te voy a decir que no me costó al principio la parte de contabilidad y finanzas, porque yo no había tomado contabilidad en el colegio, me había metido a sacar un curso así optativo de psicología en vez de meterme a conta.
y sí la tuve que sufrir un tanto con la conta, ¿verdad? Sí, sí. Y cuadrada todo. El que cuadraran las cosas. Kike, y en Exámenes esa- un poco sufridos. Pero bueno, hacia ahí fue donde me paré tirando. Y en esa época era mucho más difícil acceder a la información. Me Sí, parece curioso que esa es otra cosa, que si hubieras querido decir, bueno, yo quisiera entender lo básico de esto, eh, no tenías una biblioteca en donde pudieras ir a conseguir un libro de referencia sobre eso. Tal vez si lo hubieras tenido en la biblioteca de la Universidad Marroquín o en la del Banco Central, el Banco de Guatemala, pero había poco, había que irse a meter en una biblioteca a buscar el libro. Tal vez tenías en mente un libro que querías leer, el típico The Intelligent Investor, que todo el mundo le dice, Sí, seguro ¿cuál sí. debería ser tu primer libro que lees? El Intelligent Investor. Bueno, seguramente ese no estaba, ¿verdad? O tal vez, bueno, tal vez sí estaba en la Marroquín. La Marroquín tiene muy buena biblioteca. Eh, pero sí, era más difícil entonces empezarte a cultivar el tema. Creo que el Wall Street Journal hizo una cosa muy buena para esa generación y era que sacaron un libretito que no sé si todavía, bueno, ahora existe en PDF, se llama Understanding Money and Investments, que es una lectura que se le recomiendo a cualquier persona que quiera entender lo básico acerca de inversiones. Lo lees fácilmente, trae imágenes, no es texto aburrido y está muy bien explicado. Casi que debería ser lectura obligatoria en secundaria en Guatemala, ya. porque no puede ser que salgas analfabeta en temas de manejar dinero. Toda persona tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque toda persona necesita dinero para vivir. Sí, aunque seas médico, Seas lo arquitecto, que lo que seas, sea, te vas a topar con dinero. necesitas tener literacy financiero, ¿verdad? Y entonces, administración siempre con la meta de dedicarte a bolsa. Sí, siempre con la meta de dedicarme a inversiones. Pero imagínate, en ese tiempo no había mucho que hacer de eso en Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando uno deja pasar la vida, y eso es lo lindo de la vida, que hay veces de que no te estás preocupando por las cosas y las cosas van saliendo. Cuando al fin me graduó y digo, bueno, a buscar chamba, en Guatemala estábamos viviendo los años dorados de la bolsa de Guatemala y habían decenas de casas de bolsa. Entonces dije, bueno, voy a ir a dejar mi currículum a estos lugares para que me entrevisten y a ver si trabajo en una casa de bolsa local. Y alguien me mencionó, también hay alguien que está representando a una casa de bolsa gringa aquí en Guatemala, a Lehman Brothers. Entonces, bueno, fui a dejar mi currículum ahí. Y la buena suerte de que de los fundadores de esa empresa me conocía porque le gusta la aviación y mi viejo es aviador. Mi viejo fue aviador y se jubiló apenas hace unos, no sé, 15, 20 años. ¿Ah? Entonces, cuando él vio mi currículum, dijo, bueno, lo conozco, entrevístenlo. Y pues ahí me salió entonces la oportunidad ahora de aprender no solo acerca de inversiones locales, bueno, realmente no aprendí de inversiones locales, pero aprendí de inversiones fuera, de mercados bursátiles desarrollados, que creo que eso fue un suertazo, ¿va? Porque si no me hubiera quedado trabajando en una casa de bolsa local. La bolsa tuvo su crisis fuerte ahí alrededor de finales de los 90 y la gente perdió fe en la bolsa local por todo lo que pasó. ¿Verdad? Que fue cuando fue la crisis de las agroexportadoras. No sé si están... No, no, si podrías contarnos Bueno, qué pasó. eh, las, hubo, hubo una agroexportadora que estaba especulando en el mercado de futuros de café. Eh, pues ellos operan en el mercado de futuros, pero para fijar, Sí, no para para fijar especular. sus Ajá. precios de... Pero dijeron, bueno, tenemos nuestra cuenta ahí de futuros, especulemos. Y posiblemente agarraron un bull market en café y les fue muy bien. Entonces dijeron, ¿y si le ofrecemos esto a la gente, mucha? ¿O saben qué? Mejor no. Y si captamos dinero con pagarés y lo seguimos especulando, pucha, nos vamos a volver trillonarios. ¿Va? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Y entonces empezaron a captar con pagarés públicos dinero para poder especular en bolsa. Y se les dio la vuelta a la tortilla y no pudieron pagar de regreso sus pagarés y colapsó. A la par de esa crisis de agroexportadoras, ¿va? De esa especulación mal manejada,
estaban un montón de desarrolladores que se habían metido a apalancarse a través de la emisión de pagarés en bolsa para desarrollar proyectos mal diseñados, o sea, mal manejados financieramente o posiblemente con una mala evaluación de mercado si se iba a poder vender rápidamente el proyecto o no. Ya sabes de que un proyecto inmobiliario, si no lo vendes en, no sé, 9 meses, 12 meses, la mayoría, Sí, ahí es donde está el éxito. ya te volaste la TIR, ¿ma? Ya no te deja mucho retorno. Entonces, esto se trae el otro. Y entonces en Guatemala se arma una crisis de liquidez horrible por las pérdidas que eso ocasionó. Y pues obviamente lo que salió en los medios y todo, que estaba en periódicos, en noticias, gente que lo vivió en carne propia, desacreditó el invertir en bolsa por muchos años. Entonces la bolsa ya después, a finales de los 90, principios de los 2000, se puso las pilas de crear una ley un tanto más exigente, un tanto más dura para los nuevos emisores. Porque lo que estaba pasando es que estaba dejando que cualquiera que quisiera emitir, emitiera. Y esa gente se estaba aprovechando de que había una cierta fiebre, una cierta moda, de que la gente quería invertir en pagarés porque las tasas estaban muy atractivas. O sea, lograbas, en aquel entonces, si la memoria no me falla, lograbas conseguir retornos arriba del 25% quetzales. Claro. Ah, la gran- La inflación también estaba un poquito más alta, pero Pero sí, es alto, eran, es alto. eran tasas altísimas. Sí. ¿Va? Podríamos decir que también el mercado estaba pricing correctamente el riesgo. Sí, sí, lo vemos. O sea, Riesgo retorno. yo te presto, pero no te voy a prestar al 10. Te presto arriba del 20 porque me estoy corriendo startup risk. Ajá. Sí. ¿Va? Entonces el mercado cumplió su labor en decirte, aguas con esa tasa, porque esa tasa, a no ser que la inflación esté en 22, no es una buena tasa, Ajá. ¿verdad? Y no teníamos inflación en 22. Teníamos inflación quizás en 6%, 5%. Sí, igual la tasa real te queda en un 20. Sí, te 19. estabas quedando con un montón. Entonces sí, el mercado sí estaba haciendo una correcta apreciación de cuánto deberías de estar percibiendo por correrte el riesgo de darle tu plata a esos startups o esos proyectos un tanto riesgosos. Entonces, creo que mi vida como corredor local se hubiera visto truncada posiblemente por una situación como esa, ¿no? Porque hubieras tenido a todos tus clientes metidos en ese tipo de inversiones. Ajá. Ahora, de mi lado tampoco fue un lecho de rosas, porque cuando yo entro a trabajar, recién salido de la U, te crees muy gallito porque ganaste tus clases de finanzas y tomaste clases con personajes del mundo de las finanzas, pero nunca te han hablado acerca de historia financiera. Y yo creo que después de leer Understanding Money Investments, uno lo que tiene que leer es cualquier libro que le hable a uno acerca de burbujas financieras. ¿Y qué es una burbuja financiera? Es un fenómeno social. Es un fenómeno social y psicológico, llamémoslo así, ¿verdad? Los seres humanos somos organismos bioquímicos guiados por emociones. Y por eso es que seguimos procesos a la hora de invertir. Porque dejar que las emociones te dicten qué hacer, siempre salir mal. Entonces, cuando uno empieza a entender acerca de burbujas financieras, uno se da cuenta que son más frecuentes de lo que uno piensa. Que no es que pasó en 1929 en la época de mis abuelos. O no es que aquí en Guatemala nunca ha habido una corrida bancaria. Porque eso es lo que nos decían en la universidad. Tranquilos, porque aquí en Guatemala nunca ha habido una corrida bancaria. Es que eso no es ley. Eso no existe, no se va a mantener estático. Porque las burbujas se van a dar en algún momento cuando se den las malas condiciones para que haya algún tipo de especulación loca en algo. ¿Ah? Como pasó con el tema de la emisión de pagarés de malos emisores en Guatemala, por ejemplo. Eso fue una burbuja financiera en Guate. ¿Ah? Entonces lo que no te enseñan es burbujas financieras. Entonces yo entro a trabajar en 1992 en este lugar y a principios del 94 asesinan a Luis Donaldo Colosio del PRI en México. Ujú. Y a las pocas semanas dejan ir el peso. Y nosotros teníamos, el producto estrella que nosotros teníamos era un producto de renta fija de corto plazo en pesos mexicanos que como el peso tenía un PEG supuestamente con el dólar, estabas, en vez de tener tu dinero en dólares en aquel tiempo, te pagaban quizás 5 o 7%, aquí estabas recibiendo 10, 12%
por estar en México, por correrte riesgo país, México. Matan a Colosio, se hace pedazos el peso y nuestros fondos esos se nos hacen huevo. Porque el PEG es que el peso mexicano y el dólar estaban 1-1. O No estaban a 1-1, o sea, pero podríamos ir de que no había una devaluación. Se mantenía, así como el quetzal se ha mantenido como que muy estable, Ok, ¿verdad? ok. No había una devaluación. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó esto? De que creo que el asesinato de Colosio destapó un montón de cosas y los inversionistas de afuera se llevaron su dinero porque en ese tiempo México estaba booming, había mucha inversión directa extranjera entrando al país. Esa plata se fue rápido. Y luego hubo mexicanos que dijeron, aquí la cosa está poniendo muy incierta, me voy a llevar mi dinero a Estados Unidos. Y la cosa es que en cuestión de semanas el peso se pegó una devaluación como de 30%. A la gran. Entonces nuestros clientes estaban 30% abajo en cuestión de semanas. No te voy a decir que todo el dinero de mis clientes estaba ahí metido, pero había una parte ahí metida. Ujú. Y era un producto para algunos muy tan interesante que ahí querían estar metidos con toda su plata, cero diversificación. Entonces recibimos la llamada de nuestro banquero en Lehman Brothers y nos dice, mucha, con lo que está pasando en México, el México Short Term y el México Dólar. El México Dólar no, porque ese está únicamente metido en instrumentos mexicanos de corto plazo, el renta fija mexicana de corto plazo, en dólares. Y todo esto eran emisiones como del gobierno central, del Banco Central y toda la cosa. Ujú. ¿No? Era como papel AAA mexicano. Pero lo que estaba en el México Short Term, que era en pesos, y te pagaba más que el México Dólar. Eran fondos de Lehman Brothers. Y fue horrible pasar esa experiencia, pero me abrió los ojos a mí que los mercados son un potro salvaje. Que nunca sabes en qué momento te viene una sorpresa como esta. Yo sí intuitivamente sabía el tema de diversificación, no sé por qué, ¿va? Pero yo sí decía, pues meter al cliente solo en un fondo, se me hace que no le estoy haciendo un buen servicio, no le estoy ayudando, lo estoy haciendo posiblemente un daño. Y creo que debería haber una diversificación en el portafolio. Entonces yo a mis clientes les decía, mira, metámoslo en este fondo, en este fondo, en este fondo, y la mayoría hacían caso y pues no se iban únicamente por el México Short Term, que mucha gente sí se fue por ese fondo. Y se iban ahí por rendimiento. Sí, claro. Solo uno. Ajá. Imagínate, vas a estar recibiendo renta fija de 10-12% en dólares, vivís tranquilo con tus ahorros con eso. Ajá. Sí. Sí, sí. ¿Va? Entonces, sí, y luego me di cuenta, yo soy como un psicólogo frustrado, ¿no? Yo debería haber estudiado psicología y creo que lo voy a hacer. Me gusta leerlo y sigo podcasts de psicología y toda la cosa, pero me di cuenta de algo de la personalidad de la gente con esa crisis y era que los que eran muy greedy les había ido mal. Entonces yo dije, es malo ser muy greedy. Ujú. Fue algo como que se me grabó, que yo todavía estaba en una edad de formación donde me hubiera podido volver greedy. Entonces dije, no, eso de ser tan ambicioso no es bueno. Para inversiones financieras no es bueno. Es mejor ser término medio. Eh, bueno, entonces la gente pierde un montón de plata con esto. A ver cómo le salvábamos la cosa. Entonces hubo que rehacer los portafolios. Algunos de ellos pues tiraron la chamarra, ya no querían saber de nosotros. Los perdimos como clientes. Y entonces me quedaron esas lecciones. ¿Querés tener clientes bien atendidos? Diversificarlos. ¿Querés tener clientes en el largo plazo? Evitarles pérdidas fuertes. Y por eso es de que cuando ustedes me preguntan qué pensás de cripto, qué pensás de Bitcoin, pues creo que debería ser parte de todo mundo en un portafolio ahorita porque es un activo que está emergiendo, Bitcoin. Bitcoin, sí. Es el gorila de los 800 libras de todo ese mundo animal. Ujú. ¿Va? Pero el resto de cripto hay que tener mucho cuidado. Porque puede hacer de que no sirvan para nada. Y lo más seguro es que el 90% no sirven para nada. Más del 90, posiblemente. Yo te diría, Bitcoin creo que sí tiene Sí, Bitcoin. aceptación y puede llegar a evolucionar algo, pero yo tendría mucho cuidado con los otros criptos, con las otras monedas. Eh, entonces, ¿por qué creo que hay que tenerlo? Bitcoin, porque es un activo que creo que está emergiendo y que puede hacer cosas muy interesantes y que tiene alto potencial de crecimiento. ¿Metería más de un 5% ahí? Quizás no. El ST lo Porque que es que no se trata no se trata de sacar home runs cada vez que te pones en el plato.
Se trata de llegar a base cada vez que te pones en el plato. Así es como yo he vivido esto y pues que llevo casi 40 años de hacerlo, ¿no? Sí, que muchos buscan pegar el pelotazo en una y ya volverse el corto plazo, volverse millonarios con una o dos que le Sí, peguen y no pensar en exacto. todo en el largo plazo. Swing for the fences, como dicen los gringos, es siempre te pasa la factura. Cuando te quieres ir por lo más, lo más sexy, lo que más está booming, hay que tener cuidado. Hay que tenerlo, pero hay que tenerlo en una proporción medida, que Correcto. matemáticamente haga sentido. Entonces, cuando hablamos de la diversificación, que para mí era intuitivo no tener toda la plata metida en un solo fondo, no creas de que yo sabía Markowitz, de toda esta De la efficient, frontera de efficient eficiencia. portfolio theory y toda la cosa, de la frontera de eficiencia. Yo lo hacía intuitivamente, bueno, Sentido metámosle un común. poquito a acciones en Europa, metámosle un poquito a acciones en Estados Unidos, metámosle un poquito a renta fija de alta calidad y metámosle algo a este México short term, ¿va? Entonces mis clientes que estaban en México short term perdieron, pero fue poquito. Ajá. Perdés 30% de tu capital en uno de esos fondos y te pasas a recuperarte al mercado de acciones, si es que todavía te queda estómago para hacerlo, te va a tomar, si bien te va, 3 años en llegar a estar tablas. Un poquito más porque una caída de 30 no requiere 30 de regreso, Correcto. sino que requiere un tanto más, ¿va? Como 40 y pico. Entonces van a ser casi 5 años de estar en el mercado de acciones, suponiendo que el mercado de acciones te dé retornos normales de 10% para estar tablas otra vez. Y si no, quizás te vas a tardar más de eso. Entonces mis clientes pues no tuvieron una caída de 30, tuvieron quizás una caída de 5, de 8. Eso lo podíamos recuperar en un año, ¿no? Entonces creo que a la hora que uno construye un portafolio también tiene que ver eso, ¿verdad? A la hora que esta cosa me pegue duro, ¿en cuánto tiempo voy a llegar a estar tablas otra vez? Me parece sensato hacerlo así o no. Y es que la gente nuevamente, no nos enseñan historia financiera. Creo que debería haber, incluso en mi curso, ahorita hablando de esto, Ujú. le voy a hacer más énfasis, aunque yo sí les cuento mucho estas historias, Sí, sí. pero creo que valdría la pena hacer un módulo dentro del curso que sea más enfocado a todo este tema de burbujas financieras. Ahorita que estuvimos en Nueva York, Raúl le recomendó a los estudiantes que lean el libro este de Kindleberger que se llama Devil Take the Hindmost. Devil Take the Hindmost. Es un libro que explica acerca de burbujas financieras. Y está también el libro de Confusión de Confusiones, que fue escrito posiblemente ahí como por los años 1600, 1700, de la Vega. Y hay otro de McKee que se llama eh, Manias, Panics and Crashes. Esos tres te van a dar todo lo que necesitas saber acerca de cómo el mercado hay que tenerle cuidado, Sí. porque ¿va? Es un lugar donde si uno no tiene cuidado y no se diversifica puede perder mucha plata. Ahora, eso no quiere decir que lo evites. Correcto. Solo saber manejarlo. Ajá. Eso no quiere decir que lo evites. Simplemente saberlo manejar, porque yo lo vengo haciendo y yo nunca he tenido que decir, tengo que cambiar de carrera porque me fue tan mal que ningún cliente quiere estar ya conmigo. No me ha pasado. ¿Por qué? Porque hay formas hay formas de saberlo hacer, hay formas de poderlo hacer bien. Y uno se va especializando con el tiempo. Ojalá hubiera tenido el grado de especialización ahí a mediados de los 90, a principios de los 90 cuando empecé con esto. Entonces nosotros dijimos, bueno, este negocio de comisiones lo único que hace es quemar clientes. Ujú. ¿Por qué no nos vamos pasando más a un fee-based business? Negocio a base de cargos, un cargo por servicio. Entonces, ¿qué te da un fee? Fondos. ¿Qué es lo que pasa con los fondos? La gran mayoría de fondos no son buenos. Entonces el cliente se mete ahí y se da cuenta que el fondo no le va como debiera y también quema la relación. Entonces tenés que buscar buenos fondos. Entonces empezamos a desarrollar nuestras habilidades para poder hacer una buena selección de fondos y logramos entonces migrar el negocio no tanto de comisiones, más hacia fees y un manejo más estructurado del, del portafolio del cliente. Entonces ya se está acercando más a lo que viene siendo un wealth manager, que el wealth manager quiere crecer tu patrimonio, pero también lo quiere proteger. Cumple también otras funciones, llamémoslo así,
busca eficiencia. Un buen wealth manager te va a estar guiando de cómo te ahorras impuestos, cómo te ahorras honorarios o fees que tenés que pagar, que posiblemente lo podría estar haciendo por una fracción, ¿verdad? Eh, y luego busca transferibilidad, o llamémosle sucesión. En algún momento te vas de este mundo. ¿Qué va a pasar con todo lo que hiciste? Sí, yo también le agregaría a esa pata, psicológicamente también te da un apoyo. Eso creo que es algo muy importante que también Sí, se aporta. estoy de acuerdo contigo. Y si si lo resumimos, tal vez esos 4 aspectos que te dije, viene siendo un framework. Puesto en español, es una metodología. Y las metodologías son fantásticas porque hablamos nuevamente de que somos seres biológicos con procesos químicos en el cerebro que buscan dopamina, buscan rushes Sí, de sí, hormonas exacto. de vez en cuando. Pues que el trading es tan divertido. Es un hit de dopamina. Sí, ¿Ah? exacto. Hasta que ya no. Hasta que en algún momento te Te toca volaste el perder. 70% del portafolio y ya no es un hit de dopamina, sino que entras en pánico. Pero que no sé qué hormona será ahí, pero debe ser cortisol o una cosa así la que te pega. La cosa es de que para evitar de que esa química del cerebro sea la que te está guiando en tomar decisiones, que siempre va a ser va a ser el peor asesor financiero que puede llegar a tener, tienes que seguir una metodología. Entonces, la mayoría de las personas que no son financieros de profesión, pues no saben cómo llevar esa metodología. Entonces, es muy útil para, por ejemplo, un cirujano que es muy exitoso, que está haciendo mucha plata en sus años productivos de carrera como cirujano. Él no tiene tiempo para sentarse a ver su portafolio, para ponerse a ver cómo cómo me voy a asegurar para que mis hijos reciban el patrimonio de la mejor manera posible sin tener que pagar tantos impuestos de herencia, de cómo voy a evaluar mis inversiones que tengo para saber cuáles son ineficientes. No tiene tiempo. Sí. Para él cada hora es un montón de plata, porque la quiere dedicar al quirófano, no a estar viendo otras Correcto. cosas. A lo que se dedica. Ah, un abogado, lo mismo. Un arquitecto exitoso, un ingeniero que se está dedicando a sus cosas. O sea, no tienen tiempo para ver esto. Nosotros tenemos la dicha que trabajamos en esto y nosotros podríamos ser nuestro propio wealth manager. Pero la mayoría de la gente no. Y todavía ahí pues, le pondría una pequeña cereza al pastel, y es que podríamos ser nuestro propio wealth manager siempre y cuando lo hagamos, seamos muy disciplinados y tengamos una metodología que seguimos de forma religiosa. Yo creo que la gran mayoría de la gente no lo hace. Seguro. Empezás con tu metodología y te aseguro que en 90 días estás haciendo ya algo más. Ya te saliste del framework, por alguna razón. Algo que leíste, algo. Entonces, es mejor tenerlo con alguien que sí lo hace de forma estructurada, esquematizada, para evitar estos problemas. Lo otro que te puede ayudar el wealth manager es a filtrar malos agentes. Gente que te va a llegar a visitar, que te va a llegar a ofrecer ideas de inversión, que porque viene bien vestido y de una institución financiera regulada o de renombre, crees que te está haciendo un favor o que te está presentando una oportunidad y posiblemente no. Entonces, en eso también te puede ayudar. Y la mejor forma de abordar eso es teniendo un wealth manager. Sí, Digamos que haga el due diligence. entonces creo que la pregunta sería, ¿quiénes necesitan un wealth manager? Sí, sí. Cualquier persona que tenga un cierto grado ya de complejidad en su patrimonio. Eh, Quiere decir que ya tenés plata en propiedades, en inversiones financieras, que ya tenés hijos, entonces ya hay un tema de sucesión ahí, ¿no? Eh, y lo que a todo el mundo siempre vamos a encontrarnos en todo esto es, hay un costo. Hay un costo y hay formas mejores de hacerlo, en donde puedo hacerlo por menos costo, y hay formas peores de hacerlo, donde me voy a gastar más de lo necesario para para llegar al mismo cometido, ¿no? De cómo invertir, en dónde poner la plata. Entonces sí, el grado, y conforme más complejo se va volviendo, más necesitas al wealth manager. Sí. Dicen que el que no tiene plata, no tener plata es un problema, pero tener mucha plata también es un problema.
Sí, Entonces, el que tiene mucha plata sí debería estar pensando en tener un wealth manager. y digamos, el tema del primer approach al cliente, a ese cirujano o, o arquitecto, ¿cómo se les puede explicar la importancia para que ellos digan, tal vez sí es algo que me debería de pensar, contratar un wealth manager? O Ah, empezar a invertir, ¿no? Hay Es de, muchos es de que tocar empiezan. puertas y yo creo que uno les puede llegar a mostrar el por qué es importante que contraten un servicio como este. Va a ser difícil tal vez porque lo que va atado a este tema de wealth management es de que tiene que haber un vínculo de confianza. O sea, tenés que ser una persona que inspira confianza para que alguien quiera darte esa responsabilidad. Porque Sí, para alguien su patrimonio es mucho. Así sea poquito dinero o mucho dinero, es una parte muy importante de su vida y de su estabilidad, de su ego, de, de quién es. O sea, es un montón de cosas. ¿Ah? Entonces, da- soltar las riendas de eso, no estoy diciendo que te tiene que soltar las riendas, pero soltar parcialmente las riendas de eso cuesta. ¿Cuál es la forma entonces que se puede hacer? Es, pues, tenés una experiencia que hablar, ¿va? Tenés casos que mostrarle a él de por qué es importante tener una asesoría en ese tipo en el manejo patrimonial. Tenés una operación que te respalda, ¿va? Tenés un grupo, un equipo de gente que te respalda. ¿Va? Es más difícil hacerlo si sos un one-man show. ¿Verdad? Y luego tiene que haber una comunicación clara y franca. No, aquí no escondemos nada, nos reunimos cada cuanto que vos puedas y yo te llevo y te muestro cómo nos está yendo. Eh, Cómo nos está yendo en el performance de tu portafolio, cómo nos está yendo con este tema que estábamos viendo de cómo ordenamos tu plan de sucesión a tus hijos o la educación financiera de tus hijos. Eso es importantísimo. ¿Va? Porque hacer plata es difícil, conservarla es aún más difícil a lo largo de las generaciones. sí, Y por eso es de que, y esto no es solo de Guatemala, este es, podríamos decir, es otro fenómeno social. Toma 3 generaciones en perder una fortuna, en la mayoría de casos. El dicho ese de papá trabajador, abuelo trabajador, papá playboy, nieto pobre. No solo sucede en Guatemala, sucede en todos lados. Y nosotros nos dimos cuenta de esto, nos asociamos, nos hicimos miembros de esta asociación de family offices en Estados Unidos y se sorprendían cuando les decíamos que conocíamos familias en Guatemala que iban por quinta y sexta generación. Decían, ¿qué? ¿Serio? No puede ser. Porque ellos sabían de tantas familias de plata que conocían que ya los nietos ya no tenían plata. Ya se la habían acabado. sí, eso también va muy de la mano, no solo en la educación financiera, sino también en la forma que se educa a la siguiente generación en Ujú. cuanto a ser consciente con los gastos, Sí, eh, pues darle importancia. no nacimos con alfabetismo financiero. Lo tenemos que aprender. Y también no se enseña mucho. En el colegio uno No, no lo debería, ve, en y la es un U. pecado. O sea, de- para el mundo moderno, se debería eso debería ser parte del currículum en los colegios desde los años 1940. Sí. No estoy diciendo de los últimos 10 años para acá. Ya deberíamos de llevar 80 años de estar enseñando esto en los colegios. De cómo llevar un presupuesto, Sí, de cómo entender de contabilidad, de cómo leer un balance financiero y que no hacerlo, pero qué te dice el balance. ¿Ah? Eh, incluso de fraudes, sí. tomadas de pelo. ¿Ah? ¿Cómo saber que puede ser una toma de pelo? Quique, y Ujú. digamos la primera reunión está con un posible cliente, está siempre el famoso IPS, el Ujú. Investment Policy Statement. Sí, ¿Qué te parece si construimos uno así en vivo? ok, Como para simular, pues, qué se sí, pregunta, qué se le da importancia. sí. Eh, ¿Qué debe pensar yo antes de invertir? ¿Qué factores debo tomar en cuenta? Todo es el retorno, todo es el plazo. ¿Qué tengo que ir pensando
principalmente yo como cliente y cómo lo Entonces, la llevas. primera pregunta que te haría yo es, ¿has tenido experiencia invirtiendo? ¿Has tenido experiencia invirtiendo? Sí, ¿En qué? principalmente en bolsa, Public ¿Y equities. en qué tipo de instrumentos? Acciones. acciones. Va. ¿Y por cuánto tiempo? 3 años. 3 años, va. Entonces, sos un inversionista con un conocimiento intermedio de temas financieros. Intermedio para arriba, digamos así. Va. Em, ¿ha- ¿Has pensado en algún compromiso financiero fuerte donde tengas que echar mano del dinero que vas a poner a trabajar? La verdad que no. Entonces no tenés planes de una casa o de empezar un negocio nuevo, algo así, ¿va? Ujú. Todavía no. No, no. Por los siguientes 5 o 10 años, no, va, ok. O 5 años, no. Entonces, ya eso ya te empieza a decir de que puedes tomar un poco más de riesgo. Y bueno, uno no toma riesgo solo por tomar riesgo, ¿no? Ajá. Que puedes buscar mayores rendimientos Por el plazo. por el plazo, exacto. Y eso obviamente va de la mano de que si quieres mayor rendimiento, va a tener un poquito más de riesgo. Sí. Ahora, hagamos aquí la aclaración que hacemos siempre en la UA. El significado absoluto de riesgo es pérdida irreparable del capital. Sí, porque se enseña mucho que el riesgo es la volatilidad. Ay, no. O sea, Ajá. podríamos decir que es una, Sí, es pues. una derivada de riesgo, Ajá. pero no es el significado correcto que se le debería dar. Entonces, nadie quiere tener una pérdida irreparable del capital. Por eso es que te diversificas, ¿no? Sí. Y por eso es que buscas también eh, inversiones que por mucho que pasen tal vez una mala racha, eh, con el tiempo se vayan recuperando. Entonces, eso ya es lo que se hace a la hora de armar el portafolio. Y eso es como, es tan obvio como decir, es un pay to play. O sea, si sos un buen wealth manager, tenés que pensar de que vas a invertir al cliente en cosas en donde no va a existir. O sea, que la probabilidad de una pérdida irreparable del capital es casi cero. No hay nada de cero probabilidad en el universo, pero eso es casi cero. ¿Y cómo se hace? Diversificándose. ¿Por qué? Porque en vez de tener toda la plata metida solo en Nvidia, la tenés en 50 diferentes acciones o 20 diferentes acciones. Tenés una Nvidia ahí que se va al palo, es una 20ª parte del portafolio que perdiste. Eso lo recuperas. Si todo tu dinero está en Nvidia, es pérdida irreparable el capital si en algún momento hay un problema ahí serio, ¿no? Lo otro es, vas a ir a comprar, vas a ir a invertir, no a especular. ¿Qué quiere decir eso? Vas a ir a comprar vehículos de inversión en donde sabes que hay un mérito financiero detrás de eso. Llámese una empresa que vende, crece todos los años sus ventas, tiene un margen operativo bastante predecible, ¿ah? Sabe manejar sus costos y gastos. No es una montaña rusa de costos y gastos, sino que es muy ordenado, muy austero, muy correcto con manejar sus costos y gastos. Y vende algo que a la gente le resuelve algo. O tiene una buena estrategia de negocio, ¿ah? Y entonces ya sabes de que ese negocio, esa inversión sí tiene mérito financiero. O sea, va a ser una maquinita de hacer dinero. Versus un negocio que tiene algo que vende, pero no sabes realmente si tiene una buena estrategia o quién lo necesita, o si es una moda. No tiene muy buen manejo de sus costos y gastos, entonces el margen operativo es muy deficiente. Y pues hay pares que lo hacen mejor, ¿no? Lo puedes comparar. Lo lindo del mercado de acciones es que hay tantas acciones en el mismo sector de negocios que tú puedes comparar entre los diferentes, en los sectores, quién lo hace mejor. Sí. Y ellos son los más campeones. Y en esos te deberías de estar fijando. Y deberías de desechar los que no. Entonces, mérito financiero. Entonces, si tu portafolio está diversificado y encima de todo metido en empresas que tienen mérito financiero, que tienen buen mérito, difícilmente en algún momento vas a perder mucho dinero, Sí. ¿no? El tiempo pasa. Si dejas, como yo les digo, si dejas esas vacas pastando
y nunca las cuidas, puede hacer de que alguno de esos negocios que hace 15, 20 años era muy bueno y ya no sea igual de bueno. Porque los negocios son parte de la vida, van cambiando. Y algunos cambian para bien, otros cambian para mal. Sí. Entonces sí le tenés que dar un cierto seguimiento a ese portafolio para ver qué del portafolio posiblemente se podría sacar y poner a una mejor opción de inversión ahí. Pero no es una cosa que estás haciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque querés eficiencia. Sí. ¿Ah? Entonces, a lo que tal vez ahí me extendí con el tema de qué instrumentos financieros vas a hacer, pero entonces como tenés tolerancia al plazo, puedes buscar mejores rendimientos. Eh, qué no te daría esa tolerancia a mejores rendimientos si sos un jubilado? Que necesitas una Porque necesitas mensualidad. vivir de tu renta. Ajá. Sí, no puede caer tu portafolio un Exacto. 20%, aunque Entonces, suba después. Eso sí. también dependiendo de la magnitud, porque puede hacer de que el jubilado vive cómodamente con $150,000 al año y el portafolio solo en renta fija le puede dar mucho más de eso. Entonces él puede decir, bueno, como no quiero que mi portafolio se quede haraganeando en bonos, porque no voy a decir que los bonos es total haraganeo, pero sí está haraganeando la plata. Donde sí haraganea es en cash. Sí, ahí es Sí. lo peor que uno Sí, puede hacer. ahí estás dejando que la plata no gana. ¿Va? Eh, pero si la querés poner a trabajar, tenés que ponerle algo a acciones o algo a renta variable, algo que crezca, que produzca riqueza, porque ahí es donde va a estar el crecimiento. Entonces, que si tenés la dicha de esa, qué lindo, porque entonces vas a poder permitir de que tu patrimonio siga creciendo en tus años en donde estás consumiéndolo. Pero lo estás consumiendo de una manera inteligente, que es, voy a vivir de los intereses, no del capital, Ya. y todavía voy a dejar otra parte del capital que, que, que crezca, que se multiplique, que eso solo te la da la renta variable. Tú no puedes pretender de que vas a comprar un bono hoy a X y lo vas a poder vender en 10 años a 2X, Ajá. 3X. No Sí, lo que te existe, dan los bonos es la no existe. estabilidad y un flujo. Exacto. Que te dan un 7 El único que puede hacer eso en bonos es si te fuiste a comprar bonos de Venezuela, y ahorita se dispara. votan al chavismo y los bonos esos se disparan 5 veces. Pero esa es una propuesta hiper especulativa. Antes de ir a hacer eso, tenés posiblemente 5,000 oportunidades de hacer lo mismo en el mercado de acciones. Sí. ¿Va? También comprar esos bonos será como comprar call options en realidad para que te los paguen. Sí, Sí, es muy especulativo. pero que te digo que es un trade válido para un inversionista muy sabio, muy hábil, de decir, bueno, yo creo que el chavismo va para afuera, yo voy a ir a comprar bonos venezolanos ahorita que están baratos. Ya cuando sea noticia esto y hayan votado los chavistas, ya estas cosas ya se apreciaron. Ujú, Sí. Ya llegué tarde. ujú. O sea, no haces plata con la noticia, haces plata anticipándote la noticia. Como todos los que quieren invertir ahorita en Nvidia y en AI. Sí, así, ya no haces plata en AI ahorita. Hacías plata en AI, hiciste plata en AI si hace 5 años escuchaste, o hace 7 años, porque antes de la pandemia ya se venía hablando de esto, de que venía esta cosa que se llama inteligencia artificial. La frase famosa, buy the rumor, sell the news. Exacto, exacto. Y por eso, ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Si actúas así siempre, sos un especulador. Está bien, puedes ser un especulador con el 100% de tu plata. George Soros lo supo hacer muy bien. Hizo mucha plata. ¿Quién más? Pues podríamos decir que lo hizo muy bien. Jim Eh, Simmons. Jim Simons fue un especulador y lo hizo muy bien y se volvió una persona con vasta cantidad de dinero. ¿No? Ujú. Pero no todos los inversionistas tienen esa madera. Entonces, nuevamente regresamos entonces al perfil, al investment profile statement, que es entenderme primero cómo soy como inversionista. Yo no creo que soy un especulador. Yo he especulado, pero no me hago viviendo de la especulación. ¿Va? Entonces, por lo tanto, entonces, mi portafolio puede tener una pequeña parte para especular y lo sé hacer, pero la mayoría de mi plata posiblemente va a estar en cosas más estratégicas. Entonces ahí nos podemos hablar de que no es blanco-negro todo esto, sino que tú puedes tener un tono de gris en donde puedes decir, una parte va a estar estratégicamente invertida y esa va a ser a largo plazo, le voy a hacer cambios muy de vez en cuando, no le puedo estar haciendo cambios a cada rato, porque entonces afecto la eficiencia en el manejo del dinero al meterle fees por estar haciendo cambios frecuentes. Y una pequeña parte, una menor parte, va a estar en una parte que le llamamos táctico.
que es, ahí está tu oro, ahí está tu Bitcoin, ahí está tu Nvidia. Esas cosas que crees que son momentos para estar en algo, oportunidades, pero no son parte de largo plazo, porque no sabes si las quieres tener a largo plazo, ¿no? Oro no lo puedes tener a largo plazo. Así como oro ahorita le está yendo muy bien y has tenido 20 y pico años de bull market, 20 años de bull market, eh, el oro tuvo un bear market del año 77-78 al año 2002. Hubieras tenido 15-20% de tu portafolio en oro y hubieras tenido ahí un lastre con esa porción del portafolio durante 20 y pico años, ¿no? Casi 30 años, creo que fue. Un poco más. Sí, solo con la subida que creo que 20 y desde pico el años. 2000 con la subida que se ha pegado, del 2000 a hoy, le gana al S&P. Venís de $262 la onza. Poquito menos, tal vez. Ahí fue donde yo lo empecé a seguir. ¿Y ahorita qué? 4000. Como 4.500, 400. 900. Ya llegó. 4.900. Está en all time high. Sí, de locos. Sí. Hey, es de estar metido ahí, pero ahorita. Eso es una moda. Sí. Y hay que saber en qué momento ¿Cuándo salirse. entrar? ¿Cuándo? Es una fiesta que estaba alegre, pero hay que saber en qué momento mejor te vas de la fiesta, porque si no, te pasas de copas. Ya la fiesta ya no se pone divertida. Sí. Y por eso mismo creo yo que vale la pena tener un wealth manager, porque al final él va a ser quien va a estar pendiente y le dar seguimiento a todos los assets. Sí, sí, te va a ayudar. Acordémonos que no es todo lo que hace el Wealth Manager, es una pequeña parte. Tú no le pagas a un Wealth Manager para hacerte selección de acciones y de fondos. Abarca más. Abarca, ayúdame con la parte de mi estrategia fiscal, ayúdame con optimizar el costo de los productos y vehículos de inversión que yo tengo en mi portafolio, ayúdame con armar un buen esquema de sucesión en donde el día que yo falte, porque podemos faltar en cualquier momento por cualquier razón, ¿no? Eh, no se vaya a volver esto un problema con mis herederos Sí. y que no se sigan las cosas como yo quiero, ¿no? Eh, entonces creo que en todo eso te ayuda, no solo es un stock picker y un fund picker. Si solo fuera eso, te quedas siendo un private banker, que no es lo mismo ser un wealth manager que un banquero privado. El wealth manager da más que el banquero privado. Incluso te va a ayudar a negociar el banquero privado, Los ser fees. más eficiente. Ajá, sí. Sí. Bueno, y para cambiar ahorita de tema, entrar a los tipos de inversión que existen, si nos pudieras contar Public Equities, qué es, cómo funciona, por qué me debería interesar, el real estate, que acá en Guatemala siento que es mucho más común, Ajá, todos pues, ven más el real estate, el sí. private equity, qué es, y un poco tal vez de alternativas de inversión que sean un poco más, al final, un poco más sofisticadas, tal vez de hedge funds o algo, para que Ya. la gente vea que hay mucho, Sí, cosas más lo que afuera. se le llaman activos no tradicionales Ajá, los alternative o assets. alternativos. Ajá. Sí. Bueno, pues las acciones públicas eh, son un producto del capitalismo, ¿verdad? Eh, las empresas necesitan crecer. eh, el capital para una empresa que está en crecimiento llega rápidamente a ser escaso, o sea, el propio, Ujú. y entonces tienen que empezar a buscar capital de terceros. Eh, Pensemos en un startup, empieza con posiblemente el dinero que le prestó el papá o el abuelo al fundador, o los ahorros del fundador más eso, le va bien, necesita crecer, entonces ahorita pues pasa una primera ronda y le pasa el sombrero a amigos y a gente muy cercana y les dice, miren muchachos, tengo este negocio que le está yendo muy bien, aquí les puedo mostrar los números porque ustedes son de confianza y sé que no me van a hacer daño, no me van a secuestrar, no me van a estafar, lo que sea. Y bueno, va levantando dinero de Friends and Family, podríamos decir que esa es tu primera ronda de inversionistas ángeles, que se les llama ángel porque no son inversionistas profesionales que te van a estar midiendo como si lo va a hacer un venture capital, ¿no? Pero es gente que te está dando el dinero de confianza.
dicen, "Ay, yo creo en Nico, yo creo en Andrés, son bien pilas, les está yendo bien, y ahí, por ahí tengo mi guardadito, yo sé que lo puedo multiplicar con aquellos y se los doy. Ujú. ¿Va? Seguís creciendo y llegas conmigo y yo te digo, ya no te puedo dar más porque ya es mucho. Sí, tampoco O sea, dar. para mí ya es mucho. Yo ya te di, no sé, $20,000, ya para mí darte a otros 20,000 ya, o 40,000 ya es mucho. Entonces, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar más. Entonces ahí te ves forzado a buscar tus primeras rondas de capital profesional. A tu ronda A, tu ronda B, tu ronda C, toda la historia. Bueno, la cosa es que hay un momento que el negocio sigue creciendo y necesitas más capital. El venture capital lo que va a hacer es que te va a preparar para salir al mercado y hacer un IPO, hacer una oferta pública inicial. El momento que haces tu oferta pública inicial, te volvés un publicly traded equity, ¿no? Y ese es el mercado de acciones al cual todos tenemos acceso, porque para poderle meter plata al startup de Nico y de Andrés, pues yo pude entrar ahí porque los conocía y un venture capital pudo entrar ahí porque está buscando emprendedores muy, muy buzos que tienen buenos negocios, pero no cualquiera les puede meter dinero. No, no es como que yo me pueda meter a aprender de ustedes viendo medios financieros y comprar acciones de ustedes. No Ujú. se puede, Sí, sí. ¿no? Entonces, para poderlo hacer, se llega entonces a un IPO. Entonces, el IPO lo que hace es junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, hay un montón de gente que Ajá. necesita poner a trabajar plata, y no solo estoy pensando en individuos, sino que estoy pensando principalmente en entidades financieras. Y hay empresas que necesitan vasto capital para poder seguir creciendo, porque ya un cheque de 5 millones, 10 millones de dólares o 100 millones de dólares ya no les funciona. Necesitan ya cantidades inmensas, ¿va? Entonces, ahí lo que va a pasar es de que el pequeño inversionista, el que le gusta manejar su dinero inteligentemente, va a tener una oportunidad para buscar buenas oportunidades de inversión. Se le presentan las ideas, o sea, no se le van a presentar, obviamente, las va a tener que trabajar un poquito para buscarlas, pero si sos financieramente curioso, vas a tener una idea de por dónde pueden estar las oportunidades y poner a trabajar tu dinero. Ahora, mucho cuidado porque el mercado de public equity se presta a ser un especulador más que ser un inversionista. Y creería yo que de cada 10 inversionistas, 7, 8 son especuladores y solo 2 o 3 se les puede llamar realmente inversionistas. ¿Qué separa al especulador del inversionista? El due diligence que hacen. El largo plazo también. Sí, no vas a querer estar churning, no vas a querer estar vendiendo y comprando, sino que vas a querer quedarte con algo, ¿no? Sí, como se hace tan fácil comprarlo, es un Y cuando problema. hablas de due diligence, ¿a qué te referís? O sea, leer los Entender el negocio. reportes. Ajá. Estás comprando un negocio, no estás comprando Una acción. una cuestión digital que se mueve para arriba y para abajo. Ajá. ¿Ah? Sí, es Y, que lo confunden, el numerito que va cambiando exacto, con el exacto. subyacente. Entonces, como puedes ver cuál es el resultado de tu inversión segundo a segundo, se abre mucho, se facilita mucho el ser un especulador. Que no está mal. O sea, quien quiere especular, que especule. Pero creo que te va mejor en el largo plazo si sos inversionista. Y hay un montón de papers que te hablan acerca de cómo el trader promedio tiene un underperformance del S&P de posiblemente la mitad. Si el S&P te da 10, ellos le han sacado 5% promedio anual a su portafolio. Si no es que ya quemaron la cuenta. Si no es que, sí, los que todavía sobreviven después de un par de Sí. años. Ajá. Porque la mayoría se muere posiblemente en 12 a 18 meses. Se meten en algo súper super volátil, se les da la vuelta y ya no se logran recuperar. Entonces, te va mejor siendo un inversionista. Y ahí creo que estoy de acuerdo con lo que dice Buffett, que hay que ser un inversionista de forma inteligente. Quiere decir, voy a ir a comprar negocios que tienen un mérito financiero, que tienen una generación de riqueza de forma constante. ¿Por qué? Porque tienen un margen operativo que les permite lucrar sobre el producto o servicio que ofrecen y lo manejan bien. Lo hacen mejor que nadie, ¿no? Hay empresas que ya tienen una estampa, o sea, lo hacen mejor que nadie, ofrecen ese servicio. Los rivales tratan de quitarle el mercado y no pueden, ¿no? Entonces ahí estás con una máquina de hacer dinero. Ahora, no todo precio que pagas en el mercado es bueno. Correcto. Como por ejemplo, un ejemplo fácil que Ujú. seguramente todos lo han visto ahorita es Nvidia.
no hay nadie que haga los chips y Los todo chips de como que ellos ellos, hacen, es cierto, pero que al precio que estás pagando ahorita y que a 10 años ellos tengan el 90% de mercado que tienen ahorita, es difícil. It's all priced in. Ujú. Ya todo la expectativa está en el precio de Nvidia y más. Entonces, el momento en que decepcione, y no estoy diciendo que decepcione porque el negocio colapsó o porque hubo un fraude contable, aunque se ha hablado, ahí Sí, se rumora de sí. que Nvidia pinta los números. Ujú. Y si eso llegara a ser cierto, señores, eso va a ser un colapso de tamaño gigante. ¿Ah? Pero bueno, eh, no estoy hablando de eso, simplemente con las expectativas de crecimiento de las ventas, que se ajusten un poco para abajo y el mercado se cae. ¿Por qué? Porque está valuada a perfección. O sea, el mercado está suponiendo de que va a haber una ejecución perfecta en todo lo que haga esa empresa. Ujú. Sí, 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 eso. en el modelo de evaluación, si le bajas la perfecto G, es ahí ya te perfecto cambia todo solamente el Dios. color. Y de ahí todo lo demás es imperfecto. No hay para dónde. Entonces sí, hay que saber entonces si estoy pagando un precio sensible por eso. Eh, entonces, ¿cuál sería tal vez el siguiente paso con esto? ¿Cómo lo puedes hacer? Eh, Vas a tener una idea de qué tipo de empresas te gustan comprar. Si sos alguien más agresivo, deberías de seguir más una disciplina de growth. ¿Va? Entonces, el growth investor no le importa el valuation, lo que le importa es el crecimiento. El riesgo que corre es de que si llegó tarde a la fiesta ya no va a estar tan alegre. A todo el mundo ya la pasó bien y vos te estás empezando a entonar y la fiesta se acaba. Ajá. ¿Cómo se acaba? Cuando empieza a venirse una corrección de toda esa euforia. Entonces, ese es el riesgo que se corre el growth investor, porque el growth investor no le va a poner tanta importancia a la valoración que está pagando. Entonces, ir a comprar una empresa que está a un múltiplo absurdo, lo que te está diciendo es cuidado. Sí hay crecimiento, pero la razón por la cual que tiene ese múltiplo tan alto es porque el mercado Ya lo descontó. ya lo está pagando, ya lo está descontando. ¿Ah? Eh, Todo bien. Estás entrando ahí pensando que la fiesta todavía no se va a acabar, que todavía llegas a pasarla bien, a pegar una buena bailoteada, unos buenos tragos y pasarla alegre, contar chistes, qué sé yo. ¿Ah? Ahora, si sos más conservador, deberías de pensar más en ser un value investor. Porque el value investor lo que va a decir es, yo quiero ser más sensato con poner mi plata a trabajar. Yo sé que el ser humano puede ser por muchas veces irracional y yo no quiero ir a comprar aquellas cosas, yo no quiero invertir en aquellas cosas que están muy caras. Ujú. Porque entonces el retorno esperado de mi inversión ya no va a ser del 12, 14%, va a ser del 8, 7, 5, porque fui a sobrepagar. Y para recibir 5 o 7%, mejor me voy a comprar bonos. Ajá, Eso sería lo inteligente. ¿Por qué? Porque el riesgo en el bono es menor que el riesgo en la acción. correcto. ¿No? Entonces el value investor va a ser más inteligente tal vez que el growth investor. O va a ser más lógico. La inteligencia, ahí pues no lo estoy poniendo en duda. Ambos son inteligentes, pero va a ser más lógico, va a ser más sensato, Ujú. va a ser más cauto. ¿Ok? Y podrías tener un híbrido, porque nada está escrito en piedra aquí. Vos podrías decir, bueno, sí, yo quiero ser un value investor, le voy a poner ojo a que la evaluación no sea absurdamente alta, pero también quiero entrar a comprar empresas que están creciendo. Porque muchas veces lo que pasa con value es que paras comprando negocios que ya no crecen tanto. ¿Dónde logras multiplicar la plata más rápido? En aquellos negocios que están creciendo. Obvio. Sí. ¿No? Entonces, lo recomendable con lo recomendado para los que invierten en public equities es que no caigan que no caigan en el jueguito de la especulación. ¿No? En el FOMO. Que traten de ser más inversionistas que especuladores. Si lo saben hacer, si saben especular, pues ni siquiera tienen que escuchar lo que yo estoy diciendo, pues ya ellos me dan cátedra a mí de qué están haciendo. Ujú. Pero si es alguien que todavía está tratando de encontrarse como inversionista, creo que le va a ir mejor en la vida siendo un long-term investor, un inversionista
como debe ser, y no un especulador. Igual si no se van a dedicar 100% a hacer el tema del stock picking, estar leyendo los reportes de las empresas, Ujú. existen los ETFs. No digo que compren un ETF, pero es una forma de pasivamente comprar Sí. todas las empresas. Va, entonces, ahora que vamos al tema de public equities y que es líquido y que está accesible y que en cualquier momento puedes comprar, cualquier día de la semana puedes comprar y vender y toda la cosa, también están los ETFs que te permiten diversificarte, porque nuevamente hablamos de que wealth management es crecer, ahorita hablamos de cómo crecer, proteger, ¿cómo protegemos? Diversificando, Ujú. muchas veces, porque esa es nuestra protección. O sea, no podemos estar comprando un seguro, o sea, pongámoslo así. El growth investor para mí, el aggressive investor para mí sería el que le regalan un carro y como el carro puya, lo tiene con el acelerador a tope siempre. ¿No? Rico. Lo malo es que no sabes si el carro te va a durar un día o un mes. Porque lo más seguro es que te vas a ir a pegar un pencazo. Ujú. La diferencia es que el carro tiene un seguro. Entonces, si lo vas a desposolar al mes, el seguro te va a pagar una buena parte de lo que valía. Es como que el portafolio tuviera un seguro. Ajá. En el portafolio no hay seguro. Y si le querés poner un seguro, el seguro es tan caro que ¿cuál va a ser tu retorno al final de cuentas? 0 Estás a libre o riesgo. negativo. Estás a libre riesgo. Ujú. 0 o 2% o 3%. ¿No? Entonces, como no le puedes estar comprando un seguro al portafolio, la forma de comprarle un seguro al portafolio es diversificando. ¿No? Entonces la diversificación no solo es buena por el lado de que te evita tener toda la plata metida en una sola idea de inversión que le puede ir así como muy bien, muy mal, sino que también te va a ayudar a poder aprovechar de un montón de otras oportunidades. Porque no solo AI hace plata, también hay otras cosas que hacen plata en el tiempo. Sí, sí, Nvidia creo que subió como 100% este año y las mineras de oro subieron 150%, entonces igual se puede ¿Sí? hacer dinero en Puedes varios estar en lados. oro, puedes estar metido en healthcare, puedes estar metido en AI. O sea, Ujú. no se trata de ser de un solo tema. ¿Va? La vida para mí creo que no es de blanco-negro, es Ujú. tonos de gris. ¿Va? Sí. No es binario la cosa, es o todo o nada, ¿no? Ujú. Tonos de gris funciona mejor. Los extremos son malos. Entonces, con la diversificación cumpliste el tema de protección. Ujú. ¿Va? Con el ETF cumplís con el tema de eficiencia. Ujú. ¿Por qué? Porque el fondo normal te cobra promedio 1.50, 1.75 por manejarte la plata. 1.5% a 1.75% el promedio. Hay otros más caros. Eh, ¿Cuánto te cobra SPY? 6, 0.09, 6 pues. bips, o sea, Ajá. 0.06%. ¿Cuánto es eso? Es como una Es, doscientava parte de lo que estarías pagando en un fondo normal. Te Ujú. estás ahorrando 200 veces el costo del manejo. ¿Cuánto te cobra BOO? La mitad de eso, 0.03, o sea, 0.03%. Entonces ahí estás cumpliendo con la eficiencia en costos. Entonces, si hay dos vehículos de inversión similares y no estoy decidido por cuál irme, ¿cuál es el más barato? Ahí ándate. ¿No? A eso agreguémosle de que la evidencia empírica es de que la mayoría de fondos no le logran ganar al mercado de forma consistente. Al mercado siendo el SP500 O de sea, agarró póngame la el S&P benchmark. 500, pero si te vas al Russell va a ser la misma historia. Ajá, ajá. Si te vas al mercado europeo va a ser la misma historia. La gran mayoría, el 80% de los managers no van a estar ganándole al mercado. Entonces, el ETF te ayuda a poder indexarte versus un fondo de inversión que tal vez su interés no es indexarse. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cobrarte un fee más alto, que va en contra de wealth management, Ujú. porque parte de la efficiency es reducir costos sí. y el wealth manager debería estar velando por tus intereses, no por los de él. Pero si un fondo se está embuchando, perdón por la palabra, 2.25% al año por manejarte el dinero, no está pensando en vos. Sí, por eso muchos bancos, aunque tengan un gran Vos es nombre, lo último que cobran. le importa. Él primero está pensando en su yate, en su jet, en su vida de pachá que se quiere dar. Y es mi dinero. Ujú. ¿Cómo así?
Y uno diría, 2% es poquito. No, no es poquito, porque ¿cuánto te da un portafolio diversificado? 8, Ujú. 9. Te está volando ya un 25%. 25% de tu plata se está yendo en pagarle al fulano. Entonces tenés que ponerle coco a eso. O sea, ponerle en el tiempo, 30, 40 años de haber dejado 20, 25% de tu retorno sobre la mesa, es un montón de plata. Ajá. ¿Va? Todo lo que tal vez no va a hacer el ETF es el tema de, de ¿cómo se llama? De sucesión, ¿verdad? Para eso vos tenés que crear tus instrumentos, tus vehículos legales y toda la cosa para asegurar tu sucesión. Y no solo es de, voy a ir a abrir una sociedad en Panamá y ahí voy a poner las acciones de mi mujer y de mis hijos con las mías y al momento en que yo fallezca, mis acciones pasan a manos de mis herederos como yo pedí en mi testamento. Va un poquito más allá de eso, ¿verdad? Pueden haber cosas como el tema de sucesión es... le dejaste este patrimonio a 3 patojos que nunca los educaste sobre cómo manejarlo. Ajá, De balde tanto trabajo, sí. de balde tanto esfuerzo, no lo van a poder manejar. Es, creo que el manejo responsable del patrimonio tiene que ver también con el tema de cómo le vas a dar sucesión a eso, porque no quieres que se acabe lo que tanto costó. Entonces, si tenés un negocio, involucra a tus hijos en el negocio desde chiquitos. Si no lo haces y solo llegan a jugar a la oficina, pero nunca se involucran en el negocio, no esperes de cuando vos tengas 75, 80 años y ya no des, que ellos ya no quieran, que no les interese y lo quieran vender. Sí. Tristemente pasa. Entonces, lo ideal es que no pasara, que se pudiera continuar con ese legado. Y también que está como un tabú, tristemente, hablar de dinero cuando, pues, yo Mm. considero que sería normal. Mira, tenemos esta casa y vale tanto. Si yo no estoy, hay que hacer esto. Hay una edad donde ya es necesario hablar de dinero con los hijos. Eh, eh, y creo que cada padre sabe en qué momento ya tienen ellos la madurez para hacerlo, ¿verdad? Ahora, no hay que hablar de dinero de decir esto es lo que valemos. O sea, no hay que hacerlo de forma narcisista. Ujú. Pavonearme porque mira todo lo que tenemos. No es así. Si ellos, porque el hijo es muy, los hijos son muy astutos. Si vos le das un significado narcisista a la plata, no la van a cuidar. Porque para ellos la plata esa es para usarla, para consumirla. Para gastar. Ajá. Le tenés que dar un sentido de responsabilidad, de legado. Miren, esto me lo dejó a mí mi viejo, yo lo crecí, ahora tenemos esto, y yo estoy de acuerdo con que de lo que entre el portafolio, ustedes se gasten un 2% para viajar, para darse sus gustos, pero el resto se tiene que reinvertir, Sí. ¿no? Porque la inflación te va a quitar 2 a 3. En shopping se fue 2 más. Ujú. Ya te volaste 5. 5. Ya iba sumando. Y el portafolio da 8. Ya solo te quedan 3 reales. Ya solo te quedan 3 reales. ¿Ah? No está creciendo al 8. No te engañes. Le estás quitando. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y digamos, el tema de real estate eh, también lo aborda el wealth manager para ayudar Hey, a la familia. abarca real estate también, porque es parte de tu patrimonio. Y en real estate creo que hay muchos temas fiscales que tenés que ordenar ahí. En ciertas jurisdicciones el tema fiscal con real estate es bien pesado. Entonces ahí hay que meterle mucho cuidado a eso. Estados Unidos, por ejemplo, diría que el guatemalteco típico que tiene plata tiene propiedades aquí en Estados Unidos. Entonces, pues la parte de Estados Unidos la tenés que manejar con mucho cuidado porque sí tiene un impacto fiscal. Por el lado de eficiencia, te tenés que fijar de lo fiscal de eso. Y luego el poder transferir ese activo en el tiempo también, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo lo vas a hacer de una manera que sea también costo eficiente? Si está a nombre tuyo, falleces, pues el impuesto en Guatemala de herencias es todavía suavecito, que no me oigan mucho, pero todavía es suavecito, pero ya se acerca como al 1%, ¿ah?
En otros lugares el impuesto de herencia es de 30 y picos, 40 y picos por cientos. Si está a nombre tuyo, entonces tenés que crear una forma de poder entonces poner eso en algo que no se muera. Sí. Porque nosotros, de carne y hueso, en algún momento morimos y cae el impuesto de herencia. De otra manera, puedes entonces puedes dilatar retardar el tema del impuesto de herencia en el tiempo, ¿no? O lo puedes evitar, ¿no? Sí. Igual es tu opinión de invertir en real estate acá en Guate, siento que es de lo más común. Bueno, si ahorita vemos acá afuera, están construyendo un montón de Como, edificios. como el mercado de acciones, puede ser especulador o puede ser inversionista. Ajá. Y para las dos se presta. Eh, Creo que hay que tener cuidado. Yo me recuerdo mi primer compra inmobiliaria, me pegó una gran regañada mi abogado, porque yo firmé una promesa de compraventa sin pasársela. Me dijo, ¿cómo te metes a firmar esa cosa sin habérmelo mandado para que yo lo revisara? Sí, tiene razón. Entonces, bueno, lo primero es que legalmente esté todo bien amarrado. Pero creo que hay buenas oportunidades. Ajá. Y digamos, es más común ver que compran para largo plazo o para rentar. Eh, bueno, yo creo que el que compra para rentar es como un inversionista a largo plazo. Y pues no querés tener el apartamento o la ofibodega o lo que sea que compraste ahí Vacío. agarrando polvo, porque Sí. es como tener tu dinero en cash, ¿no? Eh, pero podríamos decir el que compra para rentar o para habitarlo. En ambos casos es inversión. El que es un especulador es el flipper, el que dice, lo puedo comprar en planos ahorita Y lo vendo. y dentro de 5 meses lo puedo vender 30% más caro. Ese es un especulador. Ten cuidado, porque en algún momento puede ser que la fiesta se le acabe, ¿no? Y pues que más le vale que sepa lo que está haciendo y que está comprando y que no vaya a ser un proyecto fallido, porque entonces no va a poder flipearlo. Al revés, se va a quedar con tal vez solo pagó las arras y no pasó nada, pues, pero se va a quedar con esas arras perdidas porque el proyecto no fue para ningún lado. Yo, por mi experiencia propia y lo que le recomiendo a la gente es que cuando vayas a invertir en propiedades, te tomes tus 3, 6 meses en evaluar qué hay y entender los sectores y dónde está la demanda y para qué mercado va, eh, y que entonces entendas qué es lo que más te conviene, ¿verdad? Porque hay desde una mansión que te puede costar varios millones de dólares, que posiblemente sí puedes poner plata rápido a trabajar ahí, pero no sé qué tanta plusvalía puede llegar a tener. Ujú. Tal vez la estás comprando como Nvidia, va, Ajá. Al tope. sí, valuada a perfección, versus un apartamento, una casa más pequeña, una bodega, ¿para qué? ¿Va? Lo otro es, si vas a estar rentando, te corres el riesgo del inquilino. Entonces, conseguir un buen inquilino. Ujú. Cada quien tiene que hacer su due diligence ahí de qué tipo de inquilino vas a... Si es una propiedad comercial, ¿quién es tu inquilino? Pues a quién se lo vas a alquilar para que no te deje pagar la renta. Si es un apartamento, ¿quién va a ser tu inquilino ahí que no te va a dejar de pagar la renta? Pero creo que a mí me parece un activo muy interesante y creo que donde tiene mucho potencial el Guate es no en la ciudad de Guatemala, sino que en el interior. Shela, Escuintla, ahí la clase media está emergiendo. Ahí esa gente necesita entretenimiento. Que aquí en Guate ya, ¿verdad? Tenemos entretenimiento por todos lados. Allá todavía hace falta tener lugares para ir a pasear y pasarla bien. Ujú. Eh, Vivienda. Y una vivienda bonita, ¿no? Una vivienda bien hecha, con Amén. todas las amenidades y cosas que te ofrecen aquí en Guatemala, pues, o sea, todo eso viene. Entonces, creo que el crecimiento, gracias a Dios, Guatemala ha tenido estabilidad de crecimiento, generación de riqueza, se está viendo en el interior y creo que ahí es donde más plusvalía le puede sacar a, a ese tipo de inversiones, ¿verdad? Ahora, hay que ir a ver qué hay y entender tus mercados para ver entonces dónde están las oportunidades. No solo de ir me voy entonces a Escuintla o me pongo a ver en el periodiquito a ver qué están ofreciendo y me voy así a lo loco a comprar algo, ¿no? Sí, sí. Hay que ir a ver, hay que entenderlo. ¿Y qué retorno Due diligence, obviamente. aproximado? Alguien que quiere invertir en real estate, ¿qué retornos
son los Eh, que él podría en obtener. Estados Unidos, y entonces sumarle la prima de riesgo país, creo yo, para que sea sensato esto. En Estados Unidos te da entre 9 a 11% de apreciación. Apalancado, eh, por ahí. Tiene el, ah, o no, sea, el real apalancado es estate, mayor. ajá, el real estate tiene el, Apalancado es mayor, sí. Le puedes sacar retornos más altos ajá, porque lo puedes apalancar. Que a diferencia de acciones no se deberían de apalancar ajá, porque correcto, correcto, Deberían. ajá, eso es un machete de doble filo que ajá, muchas veces te pega de regreso. ajá, Sí, en el caso de real estate, si lo apalancas, entonces ese 9 11% esperado, pues ya con la palanca se te puede volver bastante más atractivo. Entonces, en Guate sin palanca, ponerle que debería ser, sumarle la prima riesgo país de 2 puntos, ujú. 11 a, 11 a 14, 11 a 13%. Y eso que venga de flujos y de apreciación del inmueble, una Ajá, mezcla. sí, sí, cabal. Y bien comprado, obviamente va a ser mayor. Sí, porque hay Comprado muchos barato, va a ser mayor. que saben comprar Que es, bien. que es igual que en las acciones. Acciones compradas baratas te van a dar un retorno más alto de lo esperado de lo que ha sido el histórico de ese sector o de esa acción, Correcto. porque lo compraste barato. Entonces, en algún momento tiene que haber un catch-up. Ujú. ¿Va? Cuando la gente empieza a descubrir de que es un buen negocio y que está barato, todo el mundo lo va a ir a comprar. La cosa es anticiparse. Entonces, lo mismo con propiedades, ¿verdad? Ves una oportunidad y decís, bueno, esto, por lo que yo entiendo yo de precios y toda la cosa, esto está barato. Ajá. Ahí voy a tener mejor potencial de apreciación, un mejor rendimiento total, ¿verdad? Porque en el caso de la propiedad debería ser una combinación de apreciación del valor más la renta. Ujú. Si es un inmueble. Si es tierra, ahí sí es especulativo. Es como ir a especular en acciones. Porque vas a comprar raw land, vas a comprar tierra, pensando de que hacia ahí se va a mover la urbanización. Correcto. Entonces decís, bueno, ¿hacia dónde puede crecer la ciudad de Guatemala? Va a crecer, obvio. O sea, aquí es donde están los trabajos, aquí es donde los colegios, aquí es donde la gente quiere vivir acá. Ujú. Entonces va a seguir creciendo. ¿Para dónde? Entonces ahí es donde puedes pensar, decir, dentro de 10 años, esto ya va a estar urbanizado. Es especulativo. Puede ser que le falles. Yo tengo un cuate que le falló en Oklahoma City a ese su juego. ¿Verdad? Me dijo, la ciudad tiene que crecer y va a crecer para tal lado y lleva invertido en esta tierra desde hace rato, Y esperando. esperando. Ajá. Tiene el activo, pero no se dio el catalizador Ujú. tan rápido como él esperaba. Sí, ahí tiene el costo de oportunidad de no tenerlo en otro lado que le hubiera rendido más. Y yo creo que ha ganado plusvalía y pues ahí puedes hacer cosas para hacerla productiva, pero no se dio tan rápido como él esperaba. Entonces ahí está el aspecto, ¿cómo se llama? Especulativo. Em, y luego pueden haber cosas así bien especulativas como que vas a ir a comprar tierra en algún lugar porque ahí hay oro o ahí hay cobre o ahí hay petróleo. Eso ya es como que la cima de lo especulativo en la parte inmobiliaria o en la Sí, sí. parte de tierra, Ajá. de real estate. Entonces, generalmente la mayoría de la gente se quiere ir al segmento que le llaman core, que es entras a comprar un activo inmobiliario para alquilarlo. Y core plus sería vas a comprar un activo inmobiliario que le pegas una pequeña remodeladeta y lo puedes alquilar a 60, 70% Ajá. más. ¿No? Sí. Quique, y hablando de especulación y otros tipos de activos para invertir, eh, pues se escucha mucho que los hedge funds es pura especulación. ¿Qué tanto dirías que es cierto? El hedge fund, por definición, es un vehículo de trading. Es una entidad que se dedica a estar trading. Y el trading, por definición, es especulativo. ¿No? Y entonces, así como el 80% de los fondos mutuos o el 85% de los fondos mutuos no le logran ganar el S&P 500, yo diría que por ahí esa misma cantidad de hedge funds no logran hacer mayor cosa con tu plata. O están lagging al índice. ¿No? Em, es más, tiene cierta maña el entender esto con los índices de hedge funds por varias razones, que no se da en el caso de acciones. En las acciones, si a una empresa le empieza a ir mal, no deja de reportar precio al índice. En todo caso, la sacan del índice, pero no deja de reportarlo. Ajá. Eh,
Entonces, ¿qué es lo que pasa con los índices de hedge funds? Hay hedge funds que reportan cuando les va bien y cuando les deja ir bien, dejan de reportar, pero siguen estando dentro del índice. O crean otro hedge fund. Ah, O sea, bueno, cierran uno eso puede y pasar, lo de que quitan. te levantaste plata Ujú. y empezaste a operar y en 4 meses la chorreaste. Entonces, mejor devolver la plata y abrir uno nuevo, Ajá. que esperar a que el fondo se recupere. Pero eso tiene que ver por la mecánica o el esquema que tiene de cobro de fees. Que ahí sí cobran el 2.20, Ajá, entonces 2%. te cobran caro. O sea, hablando de eficiencia, a muchos wealth managers les da miedo meterse en hedge funds porque no son, porque dañan la eficiencia del manejo patrimonial, porque tienen el famoso 2 and 20 que le dicen, ¿verdad? Que es 2% de management fee y 20% de cierta renta, de cierto resultado arriba de tal nivel de rentabilidad. Ujú. Eso ha bajado, ya no es 2 y 20, ahora viene siendo tal vez como 1 y 15 por ahí, o 1 y 20, o sea, ha bajado, se ha vuelto más barato. Y los únicos que se pueden dar el lujo de cobrarte 2 y 20 son los que sí son estrellas, los que les tiende a ir muy bien, ¿no? Pero incluso Millennium, que ustedes conocieron Millennium conmigo, eh, creo que Millennium no llega a 2 y 20. Es como 1 y medio y 15, algo así, ¿no? Quique, contanos un poco de Millennium. Bueno, es un fondo multiestratégico. ¿Qué quiere decir esto? Es un hedge fund multiestratégico. Ujú. Bueno, la diferencia entre un hedge fund y un fondo tradicional es que el hedge fund sí puede utilizar derivados, quiere decir, puede usar opciones, futuros y todo eso para exponerse a cierto mercado, ¿no? Para participar en cierto mercado, en cierto trade, eh, y puede utilizar palanca, ¿no? Puede prestar sobre el dinero del portafolio para especular aún más. ¿Ok? Ambas propuestas son peligrosas si no sabes hacerlas. Necesitas tener una disciplina de manejo de riesgo espartana Ujú. para que esa palanca, tanto por el lado de derivados como del prestar plata, no vaya a ser ese machete de doble filo que pegaste el machetazo y te regresa y te corta el brazo, ¿no? No, es bien delicado el tema ahí de risk management y diría yo que el buen hedge fund le pone mucho coco al risk management y el risk manager, por definición, debería ser independiente, o sea, debería ser el que manda, debería ser el que le dice, Andrés, esa posición que abriste no me parece, la cerras inmediatamente. Él tiene poder de veto, Ujú. tiene que tener poder de veto, no puede ser alguien arriba de él que decide, sino que él tiene que decir, esa cosa no, me la deshacen ahorita. Tiene que ser así. Y tiene que obviamente estar monitoreando 24/7, no 24/7, pero mientras los mercados estén abiertos, tiene que estar sabiendo qué hay. Ahora, muchos de estos multi-strategy funds trabajan 24 horas al día, 365 días del año, porque tienen operaciones en América, en Europa y en Asia. Entonces, el monitoreo de riesgo de un fondo así requiere mucha capacidad. Pero bueno, supongamos de que lo tienen. Entonces, ¿qué significa multiestratégico? Que no depende de solo un tipo de estrategia. Y entonces en hedge funds hay más o menos como 7 diferentes tipos de estrategias. Desde lo más obvio que podría ser comprar acciones, pero también shortear aquellas que no se ven atractivas. Eso se llama el long short equity. Ujú. Lo puedes hacer también en bonos. Compras bonos que sean atractivos y shorteas aquellos que se ven poco atractivos. Eso se llama relative value fixed income. Y así te vas. Y hay como 7 diferentes tipos de esas estrategias. Entonces el multistrat va a tener plata metida en managers que hacen diferentes tipos o en diferentes estrategias. Okay. A eso le agregamos de que podría ser de que el fondo haga todo eso de long short equity, relative value, fixed income y macro y otras cosas, pero solo somos nosotros tres los que estamos haciendo esa estrategia. Ajá. Versus decir, el equipo de Quique, Nico y Andrés van a estar haciendo el long short equity y el equipo de fulano, mengano y sutano van a estar haciendo el relative fixed income. Entonces ya son equipos separados. Entonces lo bonito de Millennium es que ellos lo que hacen es contratan equipos. Viene siendo como un semillero, como un lugar en donde si sos un buen trader, puedes ir a aplicar ahí para que te den trabajo. Si te va bien, te va a ir muy bien, porque te van a dar mucha plata
en performance bonus y toda la cosa, en bonos, en bonos, en bonos de incentivo, bonos de desempeño. Y te van a dar toda la infraestructura que necesitas para operar. ¿Ah? ¿Cuál es el contra de eso? Si te va mal, Son cero tolerancia. La chorreaste 2 veces y estás fuera. O sea, tenés un parámetro de lo que tenés que cumplir de riesgo para ellos. Una primera metida de pata, ya tenés una alerta, una banderita de alerta de llamada de atención. A la siguiente llamada de atención te vas. Entonces, es meritocracia, que me encanta a mí por ese lado, pero es una meritocracia extrema, es dura, ¿no? Pero lo bueno para el que invierte ahí es de que estás metido en un ecosistema, estás metido en un entorno en donde solo se premia al que funciona y el que no funciona no tiene lugar ahí. Entonces, para el inversionista, que tal vez si nos metemos corazón al tema, tal vez no seríamos inversionistas de ahí, pero bueno, no se le puede meter corazón a esto. Alguien tiene que pagar los platos rotos a la hora que no le va bien al fondo. Y pues son los equipos que no dan el ancho. Sí, estamos hablando de uno de los mejores hedge funds también, ¿verdad? Sí, bueno, por la trayectoria que han tenido de tanto tiempo, este fondo viene operando desde el año 88-89 y en esos años solo han tenido un año negativo. Entonces sí, tal vez no es el que más ha dado en retorno total, pero creo que ajustado a riesgo está ahí entre los mejorcitos. Y que, nuevamente, cuando buscas, un fondo, un tercero que te maneje este dinero, un especialista, no querés que sea primero y luego tercero, y luego segundo y luego cuarto y luego primero. O sea, querés que sea muy consistente de estar entre ese primer 25% de desempeño. Y entonces ahí es donde encontrás un fondo campeón versus un fondo mediocre. Sí. Bueno, ahora la parte que más ilusión me hace, vamos a hablar de fraudes financieros, Ah, burbujas, interesante. Interesante. y que nos contes un poco cómo lo has vivido, qué has identificado y el caso Madoff. Yo creo que hay un documental muy bueno, pero lo viviste en carne propia, Sí. así que Pues nuevamente creo que la vida, cuando te tira, cuando te da limones hay que hacer limonada, dicen, ¿verdad? Cuando pasas una mala experiencia, te debería servir de aprendizaje para no volver a meter las patas en eso. Y dicen que la gente más sabia es la que aprende de los errores de los demás, también, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer en todo esto. Cuando lees y lees acerca de lo que pasó con Bernard Madoff o lees lo que hizo Ponzi en los años 20, 30 en Boston, pues no solo debería ser de que qué interesante la historia, sino que qué me deja esto a mí. ujú, O cuando ves esta serie de Netflix, que es muy buena, ¿cómo es que se llama? la de Madoff, no me No, la que habla mucho acerca de fraudes. Dirty Money. Dirty Money. Ajá. Dirty Money. Dirty Sí. Money es interesante ver todo esto, pero si no te deja un aprendizaje de lo que estás viendo ahí, de lo que puede llegar a pasar bajo ciertas condiciones, bajo cierto entorno, bajo ciertas ofertas que te hacen, o sea, no te quedaste con la lección aprendida, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí me tocó vivirlo, pero también lo leí. Entonces creo que por ahí me ayudó a ser siempre muy cuidadoso y tenerle temor a este tema de los fraudes. También creo que hay un tema narcisista en uno, de que uno dice, perder plata porque hice una mala elección de una empresa o de una acción y resultó que al poco tiempo reportaron malos resultados y se me cayó 30%, pues es parte del riesgo de invertir. Ujú. Pero perder dinero porque no investigué lo suficiente para saber si donde estaba metiendo el dinero era un scam, era un fraude, eso sí no me lo puedo perdonar. Entonces, el ser un buen inversionista requiere que uno investigue. Entonces, antes de meter tu plata con un fondo hedge, especialmente hedge funds, tienes que investigar. Te tienes que quitar la duda de que puede ser un fraude. O sea, no,
Solo puede quedar la duda razonable, pues, pero no puede quedar nada más. Esto es fácil decirlo, en la práctica es difícil hacerlo, porque les puedes hacer un montón de preguntas, pero si son psicópatas, van a saber respondértelas. Sí, seguro son muy buenos para Nuevamente, regresando al todo tema de vender. que me encanta la psicología. Un psicópata te va a saber responder esas cosas sin rechistar. Y te va a decir lo que querés escuchar. Madoff era un psicópata. Madoff sabía las respuestas que tenía que dar para las preguntas difíciles que le iban a hacer a la hora de hacerle due diligence. ¿Ok? Entonces no esperes de que todo va a estar en blanco y negro y claro de leer. Hay cosas que van a estar ahí como en arameo y en jeroglíficos egipcios, pero lo que sí puedes decir es, si se dan estas banderitas rojas, si se dan estas alertas, pues lo que me está diciendo esa alerta es tener cuidado, porque el otro nunca te lo va a aceptar. Así lo pongas con un polígrafo, no te lo va a aceptar. Así lo metas en corte y digas, este señor me estafó, no lo va a aceptar, va a decir, yo soy inocente. ¿No? Madoff creo que se declaró inocente, ¿no? Bueno, no, llegó a decir que era culpable porque llegó a decir pasó tal cosa y ahí fue donde lo arrestaron, pero ¿me entendés? Él bajo otras circunstancias hubiera dicho que era inocente, si Sí, no hubiera seguro. colapsado, si no hubiera colapsado. Entonces, ¿qué son estas, qué es este trabajo que uno tiene que hacer para entender si algo puede ser un fraude o no? Hay un cuestionario que uno hace acerca de la parte filosófica y de la filosofía de inversión del fondo, ¿verdad? En qué radica y cómo hace dinero. O sea, cómo funciona esa estrategia. Si la estrategia no te la pueden, yo entiendo que posiblemente para un cirujano o para un arquitecto, lo que sea, si le explica una estrategia financiera de estas que, pues las estrategias de especulación pueden ser un tantito complejas, ¿no? Pero si tu mente no logra cachar cómo pueden hacer dinero consistentemente con esa estrategia, empezate a preocupar. Porque sí debería hacer sentido. Debería de ser coherente, ¿no? Eso es uno. Entonces, ¿cómo hacen plata? Una pregunta que me he dado cuenta que muchos les cuesta explicar es ¿cuál es tu filosofía de inversión? O sea, ¿de dónde parte tu El proceso. creencia más grande de cómo invertís? Ujú. ¿Ah? ¿Qué es lo que guía eso? Bueno, pero pongámosle, ¿en qué consiste tu estrategia? Explícame tu estrategia, por favor. Y pues puede ser que te le expliquen en una oración o puede ser que te lo expliquen en 2 párrafos. No importa, la cosa es de que de ahí puedan salir más preguntas acerca, bueno, entonces, ¿en qué consiste tu estrategia? Bueno, yo vendo acciones que creo yo que son de mala calidad y compro las de buena calidad. Ah, bueno, me queda muy claro. Bueno, entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para identificar calidad? Y ahí vas a ir derivando preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y te vas a sentir cómodo con lo que están haciendo ellos o no. ¿No? Nivel de apalancamiento que utilizan, todo eso. Eh, Preguntas que hacemos que no tienen tanto que ver con fraude, tal vez, sería eh, ¿cómo asegurar la sucesión? ¿Por qué? Porque no sos eterno. Y yo quiero tener una relación de largo plazo contigo. Entonces, también es una industria donde hay mucho robo de talento. Los buenos especuladores, los buenos inversionistas, no trabajan, en un banco, posiblemente. Trabajan en estos lugares donde se pueden meter unos bonos inmensos. ¿No? Sí, a mí Y les entonces vendría. ahí hay mucho robo de talento. Entonces, ¿cómo le haces para asegurarte de que no te estén robando gente? Porque si no están bien compensados, si no tienen los incentivos adecuados, se van a ir con la competencia. Pero eso es más que todo para poder entender de que esto bueno que estamos viendo pueda tener persistencia en el tiempo, que el manejo de esa estrategia tenga continuidad.
¿Por qué? Porque no queremos estar haciendo este proceso de due diligence Ujú. cada año. Cada año. Es un montón de trabajo, es un montón de tiempo que le dedicas. O sea, a nosotros nos toma 3, 4 meses sentirnos cómodos con meterle plata a alguien. Y eso que sabemos de esto. Y eso que, o sea, leemos mucho, entendemos quién es quién. O sea, ya tenemos una buena parte del due diligence recorrido. Pero todavía sí te tenés que tomar tu tiempo. No puede haber prisa. Es más, si a mí un fondo, un manager me llama y me dice, es que ya estamos por cerrar y te estoy mandando aquí la información. Gracias, mano. Avísame la siguiente vez que tengas un fondo nuevo, porque yo no tomo decisiones a la carrera. No lo voy a hacer. Y creo que también es una estrategia que puede utilizar un scammer para que tomes una decisión de inversión. Apresurar. Mira, aquí están mis resultados, aquí ta. Ah, qué bonito. No hiciste mayor due diligence, es más, no hiciste due diligence y entonces, solo una cosa, ya te ve, porque es muy hábil para leerte qué estás pensando y si estás interesado y si empiezas a sentir FOMO de que te vas a perder la oportunidad. Entonces, si ve que estás con FOMO, lo que te va a decir, y solo te voy a decir que, mira, ya solo tengo un par de espacios disponibles, vos. Y te lo reservo hoy. Ajá. Entonces, Pero tiene que ser. si me firmas ahorita, ya estás. Chica. Ahí cayó, el novato cae. Ahí el novato cae, o el que no tiene malicia cae. Entonces, cuando es un hedge fund, pues debería de haber una estrategia de inversión y que sea esa estrategia de inversión la que van a estar desarrollando. ¿Por qué? Porque estrategias hay cientos, miles. Pero yo sé que no funciona, o sea, ojalá fuera así de que hoy me quiero vestir en tonos de negro y gris y mañana me quiero vestir en tonos de azul y siempre pega, siempre funciona. En las inversiones no es así. Ujú. O sea, que nosotros seamos buenos para hacer long short equity no nos hace buenos. Incluso podemos ser buenos haciendo long short equity de mid caps y no nos hace buenos para hacer long short equity de europeas o de grandes en Estados Unidos, ¿me entendés? Sí. De medianas en Sí. Estados Unidos. Cada nicho tiene su especialidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver de que el manager dice de que hace esa cosa, pero también hace otras cosas, ahí puede haber no un miedo de fraude, sino que un miedo de que por estar desenfocado, yo voy a perder plata por negligencia. ¿Va? No por fraude, sino que por negligencia. De ahí, ¿dónde más se puede dar el tema de fraudes? La gente que te llega a visitar, deberías de poder hacer un background check de ellos. ¿Va? Deberías de poder ver en el internet quiénes son, qué experiencia tienen, dónde estudiaron, si tienen demandas, si tienen pleitos legales, qué tipo de pleitos legales, si han sido demandados por algún tipo de delito de deshonestidad en el pasado. Eso ya estuvo. Con eso, ahí se murió la cosa. Y nosotros paramos a un tipo que nos llegaba a visitar por eso. Tenía una demanda ahí de un tema de que se había quedado con plata de sus clientes y ya estuvo, pues. Ujú. Ya sabíamos que íbamos por mal camino. Posiblemente no era un fraude, pero ya sabíamos que íbamos a caer con una persona deshonesta y que eso no se puede, pues, o sea, en el mundo de las finanzas, el ser honesto no es una virtud, es un pay to play. O sea, o sos o ni jugás en ese mundo. ¿Va? Sí, todo se mueve por confianza Sí, y honestidad. es un pay to play, o sea, es un requerimiento mínimo. No es un deseable. Entonces, ¿qué pasó cuando nos tocó vivirlo en carne propia con Madoff? No tuvimos plata en Madoff, pero nos pasó cerca varias veces. Eh, durante la crisis inmobiliaria, vamos a ver, si nos regresamos a los 90, durante el dot-com bubble, ¿qué fue lo que funcionó en la burbuja? Porque todo lo más hizo lata. Funcionó bonos, ¿ah? Funcionó hedge funds y funcionó real estate. Real estate en Estados Unidos venía a estar en una, no voy a decir crisis, pero venía a estar en una etapa como de poco crecimiento. Y la gente, cuando salió despavorida del mercado de tecnológicas, fue a poner su plata
en otras cosas y ahí se fueron hedge funds y real estate para arriba. Entonces, fast forward, 2006. Real estate agarró un rally desde el año 2000, 2001 hasta el año 2006 y se dieron un montón de excesos. Como por ejemplo, vos podías ver todo Brickell Avenue en Miami lleno de grúas. Y cuando te decían, mira todas estas grúas, pero los edificios no están vendidos. ¿No? O solo tienen 20% vendido. Entonces ya sabías que ahí como que se estaba empezando a dar una burbuja inmobiliaria. ¿No? Había una parte que sí se había logrado vender en las primeras dos fases, tal vez del bull market ese o de la burbuja esa euforia, pero ya de último ya no se estaba vendiendo bien. Entonces, lo que causó la caída de la burbuja inmobiliaria, pues que ya sabemos que fue un tema de malos estándares de préstamos, fue causado por una mala banca, ¿va? Por ser malos banqueros. En esa caída, los hedge funds ya no tuvieron buen performance. ¿Por qué? Porque había habido una proliferación de hedge funds. Cuando te estoy diciendo año 99-2000 de la burbuja de .coms, el mundo de hedge funds era bastante desconocido. Mucha gente ni siquiera invertía ahí. ¿No? Es más, se lo hablabas a los clientes y los clientes lo veían como que, ¿qué es esto? No lo entendían. No era algo que se conociera. Entonces, hubo tal proliferación de hedge funds que los hedge funds que habían en los 90 eran de mejor calidad. Ujú. Y empezó a salir un montón de gente que quería ser hedge fund manager y podían levantar plata y hacer dinero fácil y toda la cosa. Y verá, resultó de que otra vez 80-85% de la gente no era buena. Entonces, cuando se cae la crisis, cuando se viene la crisis inmobiliaria, nosotros teníamos un portafolio en hedge funds. Bastante importante porque pues, nos había ido bien del año 2000 al año 2005. Ahí. Entonces, cuando empezamos a escuchar lo que estaba pasando, dijimos, bueno, aquí hay instrumentos financieros que estos, que son especuladores, los hedge funds, tienen, queremos saber qué piensan hacer, qué plan tienen. Entonces le dijimos, quiero que me alinees a todos los hedge funds que tenemos para tener una llamada la próxima semana con todos los que están haciendo renta fija y entender qué plan tienen. Porque la cosa se está poniendo color hormiga. Esto estoy hablando de finales del 2006. La cosa se está poniendo color hormiga con el tema inmobiliario. 2007, finales de 2007. Y tuvimos llamada con todos y todos estaban paniqueados. Y nadie tenía plan B. Yo dije, no, vámonos ya, mucha. ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces vendimos. Ajá. No, todavía no salimos golpeaditos porque el hedge fund no te da la plata inmediatamente, sino que se toma un par de meses en dártela. Ajá. Pero para febrero del 2008 ya nos habíamos salido del 85-90% de todo. Nos quedamos nada más con un par de fondos que colapsaron y que ahí se quedaron como pérdida. ¿Va? Entonces, bueno, teníamos toda esta plata que la queríamos poner a trabajar otra vez. Entonces dije, yo puedo hacer las cosas, yo puedo ahorita darme la vuelta y empezar a darla a cuanto hedge fund se me aparezca ahí en plataformas de inversión que tenemos. O tomarme el tiempo. Obviamente lo sensato es me voy a tomar el tiempo y voy a hacer las cosas bien. Porque no se trata de solo irle a la plata a cualquiera. Entonces en ese interim fuimos con 6, 7, 8 diferentes entidades a ver sus plataformas de hedge funds que tenían, que ofrecían y toda la cosa. Y estuvimos con 2 o 3 que eran feeders de Mouth. Y eran los que mejor se veían. Ajá. ¿Va? Cuando lo comparabas con los otros fondos, decías, estos se ven bien. Con esos quisiéramos trabajar. Pero cuando empezamos con el proceso de preguntas y toda la cosa, en qué consistía la estrategia, nos decían que eran acciones. Y dije, es imposible. O sea, no puede ser de que sea un portafolio de Nunca acciones está y que rojo. tenga ese nivel de volatilidad. Nuevamente, tenés que entender de historia financiera, cómo se comporta, o tenés que entender de estadística financiera, cómo se comporta la volatilidad de cada mercado. Y tú sabes de que un mercado de acciones es imposible que tuviera esa baja volatilidad que ofrecía Mouth. Mouth era algo así como una volatilidad de 2% con 10% de retorno. ¿No? Y te tiraba un Sharp impresionante. Ajá. Y nuevamente, con mucho cuidado con irse solamente por Sharps. ¿Va? La gente que decide ir a comprar mutual funds, no, hedge funds, solo a través de Sharps,
puede hacer que estén cayendo en fraudes. Porque el fraude lo que va a hacer es de que va a sesgar, no te va a permitir ver los meses negativos, te los va a poner como que fueron levemente positivos o levemente negativos. Te va a mentir. Los meses positivos sí te los va a dejar ver. Entonces siempre todo va a estar sesgado, como que el fondo nunca cae, ¿no? Entonces dijimos, no, esta cosa de que sea acciones, no, a mí no me cuadra, ¿no? Y entonces empezamos a hacer preguntas. Y cuando quisimos llegar a ver las oficinas, no nos dejaron. Y uno dice, ¿por qué no? Que te dicen que no, que ellos tienen su salsa secreta, que no la pueden divulgar, pero ya para el año 2007, esa cuestión de que, esa era la excusa que tenían en los 90s. Ya para el 2007, ese tipo de excusas, ¿no? Y nosotros pues, sí tomamos como que tomamos una posición muy como que es nuestro dinero. Ellos se deben a nosotros, no nosotros a ellos. Ujú, ¿Ah? ujú. Ujú. Entonces, como no quisieron dar más apertura, pues ahí estuvo, hasta llegó la cosa. Pero tuvimos suerte, porque sí nos apareció por varios lados, por 3 lados, porque había un fondo ofrecido por un banco suizo, había un fondo ofrecido por un banco español y había un fondo manejado por un hedge fund, por una empresa que ofrecía hedge funds, que podríamos decir que era un fondo de fondos tal vez, ¿verdad? Estos, que tenían varios fondos ahí que te metían en su propuesta de inversión, por 3 lugares distintos. Eh, Ahora, que yo sabía de Bernard Madoff y lo que estaba, pues no. O sea, esos artículos de Barron's que ahora se sabe todo el mundo de que varias veces lo sacaron en Barron's y que salió una vez en Mark Hedge de que era un fraude, que posiblemente, yo no recuerdo haberlo leído. Sí, seguramente lo escondían de alguna forma. Sí, bueno, él pensaba de que iba a colapsar todo cuando salió el artículo de Mark Hedge. Porque el artículo de Mark Hedge sí fue más a profundidad que el de Barron's, acerca de por qué se creía de que el hedge fund más grande del mundo era posiblemente un fraude. Y fue porque el periodista de Mark Hedge se juntó con la gente de esta firma de Boston, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que este tipo tenía el dinero de toda la aristocracia europea, que Madoff tenía el dinero de toda la aristocracia europea a través de bancos privados suizos. No directamente con él, sino que a través de fondos Ajá. desarrollados en Suiza para europeos, ¿no? Entonces, hay un paper interesante acerca de un risk manager que yo conocí en un fondo de fondos, que él dice que una de las banderas rojas para ver si un hedge fund es probable que sea fraude es que cuando haces el análisis de volatilidad negativa, nunca muestra meses negativos o trimestres negativos. Entonces Sí, en renta que variable. Es eso, muy... que eso matemáticamente, Es ajá, que imposible. eso matemáticamente te demuestra de que es muy probable que sea un fraude. Yo. ¿No? Y luego está el aspecto cualitativo, en donde tenés que saber, como les dije, quién es esta gente, si tienen antecedentes legales y cosas así. Pero sí, creo que al momento de ver hedge funds, uno debería entrar pensando que es probable que sea un fraude. Sí, Más, ver todo más el los chiquitos, histórico. los que no son muy conocidos. Ahora los grandotes, pues esos, lo que puede haber es negligencia, pero que sean fraude, no. ¿No? Kiki, para ir cerrando, queríamos preguntarte tu opinión del Ujú. mercado actualmente, de todo lo que hemos visto, la revolución de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Qué opinas? Pues creo que es algo que viene o sea, si el Internet fue algo así como revolucionario, creo que el AI es al cubo, ¿verdad? Ujú. Viene a cambiar mucho del mundo que conocemos, muchísimo. Sus cosas buenas y sus cosas malas traerá, y habrá que saber en dónde se pueden aprovechar esas oportunidades. Creo que no hay que verlo como una nube negra, sino que pues todo cambio radical trae cosas buenas, trae cosas malas, y uno tiene que aprovechar de las oportunidades que pueda traer. Dicho eso, creo que en el mercado van a haber hay oportunidades en cosas que tal vez no están tan caras Ujú. y otras que sí definitivamente creo que paso ahorita y espero que se corrijan.
Creo que todo lo que es lo más obvio, que es semiconductores, es lo que está caro, ¿verdad? Todo lo que, el capacidad de procesamiento, que es lo obvio, ¿verdad? Y es lo que se ha apreciado con esta cuestión, es lo que está caro. Pero, por ejemplo, generación eléctrica creo que todavía tiene para subir, ¿verdad? Y acordémonos que todas estas máquinas consumen energía de una manera Sí. grosera, ¿verdad? Entonces creo que por ese lado pueden haber oportunidades ahí. El mercado en general eh, creo que ha seguido siendo mantenido por una política monetaria bastante amigable, ¿verdad? Pero no estaría poniendo yo mucho capital en riesgo ahorita, porque creo que me sentiría más cómodo de ir tomando ganancias y esperar luego una corrección para hacerlo, ¿verdad? Ahora, eso es tal vez hablando en términos muy generales, va a ir a Sí, sí. comprar el S&P 500. Ahora, si uno tiene la capacidad de ir a buscar picks, así, stock picking, selección más granular, pues siempre hay oportunidades. Así sea el mercado más caro o más paniqueado, siempre van a haber oportunidades. Obviamente abundan cuando hay pánico. Y cuando el mercado sube es más difícil que hayan esas oportunidades. Eh, Me gusta más ahorita las oportunidades que pueden haber en private equity, en inversiones privadas, porque creo que no dependen tanto de esta burbuja de AI que se está formando, Ujú. sino que vas a poder encontrar cosas más que no están solo dependiendo de qué es lo que va a pasar con Nvidia y todo lo que gira alrededor de la revolución esta de inteligencia artificial. Entonces, creo que me sentiría más cómodo en ir a buscar cosas que se pueden hacer a nivel privado, donde pueden haber buenas oportunidades. Tal vez una limitante que hay con eso es de que sí necesitas tener un cierto volumen de plata para poder entrar a participar en estas oportunidades privadas. Ajá. Y la Pero liquidez. pongámosle 100,000, $250,000, te dejan participar en un buen fondo privado, ya sea de crédito privado o de private equity privado. En crédito privado lo que se ha escuchado es de que ha habido tal crecimiento ahí, eh, ha habido tantos fondos nuevos que han salido a entrar en este esquema de prestar plata de forma privada a las empresas, que en vez de que sean banco, es un fondo el que les presta el dinero, eh, que se han vuelto descuidados algunos de ellos a prestar dinero. Entonces se han vuelto lo que le llaman covenant light. ¿Va? En vez de ponerte cláusulas correctas Ujú. para gestionar riesgos, te quitan cláusulas para poder competir y poderte prestar. O sea, ¿a quién le vas a aceptar la plata? ¿Al que te pide menos requerimientos de cumplimiento o al que te pide más requerimientos de cumplimiento? Obvio. Entonces, para poner plata a trabajar más rápidamente, se están volviendo algunos Covenant Light. Entonces, hay que saber quiénes son esos que se están volviendo Covenant Light y que tienen clavos para evitarlos. O, pues, ponerle mucha atención a la hora de estar haciendo el due diligence de quién te va a manejar la plata, de cuáles son esos convenios, porque así como es la palabra covenant en español, esos convenios financieros que le ponen ellos a los contratos cuando prestan el dinero para protegerte, ¿no? ¿Qué más? Hedge funds creo que siempre la parte multistrategy es la parte que más interesante veo, ¿ah? Eh, no soy muy de ir a buscar fondos que hacen solo long short equity o solo relative value fixed income. Me gusta más la parte multiestrategias. ¿Por qué? Porque es un tema donde las estrategias se pueden apagar y prender según el mercado vaya funcionando o no. Y tienen esa capacidad de poder implementar varias formas de hacer dinero a través de estas estrategias múltiples y no solo casarse con un solo tipo de estrategia, ¿verdad? Y hay buenos fondos que saben hacerlo, ¿verdad? Pero ahí nuevamente el acceso es Sí, caro. los Te tickets piden más tickets, altos. te piden tickets más elevados. Sí, Quique, mira, y en el primer episodio que tuvimos con Jorge Rojas, sí, le pedimos, lo vi. que bueno, Muy bueno. le pedimos que dejara una pregunta para el próximo invitado. Ya no se le hicimos a José en el segundo, pero te la hacemos. La pregunta era, ¿qué se necesita para el desarrollo de mercado de capitales en Guatemala? Am,
creo que tal vez ayudaría de que el guatemalteco promedio tuviera un poco más de alfabetismo financiero, ¿verdad? Y buscar ese tipo de oportunidades en poder poner plata a trabajar acá. También tiene que haber un cierto incentivo por el lado de que, vamos a ver, ¿qué es primero si el huevo o la gallina, ¿verdad? Primero tienen que haber acciones cotizando para que entonces puedan haber fondos de inversión que digan, quiero participar en ese mercado. Entonces, te lo pongo así. En Latinoamérica, la bolsa mexicana debe ser como del año 1910, 1920. Posiblemente ahí se cotizan un par de cientos de acciones, ¿no? La bolsa argentina, pues era una bolsa bastante, bastante desarrollada para términos de Latinoamérica, pero pues obviamente con los vaivenes económicos de Argentina, ese mercado financiero se muere, ¿no? O, pues, no, se muere por ratos y de repente pega unas subidas de 100% y pico, ¿no? La bolsa chilena, pues tal vez tendrá varias decenas de acciones. ¿Qué ha pasado en estos países donde tal vez ha habido más apertura a que las empresas se capitalicen con dinero del público? Que creo que nuestras grandes empresas en Guatemala están creciendo y han crecido fuera de nuestras fronteras y es algo realmente muy admirable y de aplaudir, pero todavía no han llegado al punto de querer flotar capital en bolsa. Y si lo fueran a flotar, posiblemente van a decir, yo prefiero venderle mis acciones a inversionistas institucionales fuera de Guatemala, donde estoy lidiando con Fidelities y Vanguards y toda esta gente, que es gente más preparada y que me agrega más, que flotar acciones aquí en el mercado local, en donde primero no hay muchos fondos que me van a estar comprando mis acciones, sino que va a ser más que todo el inversionista individual, y ese pues tal vez no lo quiero tener yo sentado en la asamblea de accionistas levantando la mano y haciendo bulla, ¿verdad? Porque el inversionista institucional pues entiende mejor y va a ser más sensato como socio que un inversionista individual, que nuevamente somos personas de carne y hueso y de reacciones químicas emocionales que posiblemente no vamos a ser tan sensatos y tan profesionales a la hora de tener esa relación con una empresa que emitió acciones. Entonces yo creo que si me preguntas a mí, lo que yo he escuchado de las empresas grandes de Guatemala es que dicen, pues sería una opción sería como una opción para nosotros de levantar capital, pero así en la cual un vinado. Sí, No, sí. no es de las primeras opciones que tenemos. ¿Qué pudo haber pasado en estos otros países para que las empresas locales hayan flotado acciones en bolsa? Eso creo que es lo que sería bueno que entendiéramos. Porque algún fenómeno hizo que estas empresas dijeran, "Pues, salgamos a capitalizarnos del mercado local". ¿Ah? Sí. Sí. Pero en estos días de globalización es es menos probable que una empresa grande guatemalteca quiera capitalizarse con socios locales. Entonces, ¿quiénes son los que están abiertos? Los medianos. Y entonces con el tema con los medianos es de que ya para el inversionista institucional, ponerle un fondo que invierta en acciones guatemaltecas, el riesgo que va a correr ese fondo va a ser más alto. ¿Por qué? Porque generalmente una empresa mediana no tiene el gobierno corporativo adecuado. Entonces sí puede salir a bolsa, porque puede salir a bolsa, pero vas a necesitar un gobierno corporativo adecuado. Sí. Bueno, Quique, te agradecemos tu tiempo. Gracias. Creemos que le aportamos mucho a la audiencia de todos los temas y ya se pueden empapar más en qué tipos de inversiones, cómo pensar en cuál invertir, cuál es el due diligence que tengo que empezar a hacer. Y solo para terminar, te toca hacer la pregunta para el próximo invitado. Así que, Bueno, yo giraría la pregunta hacia esto. ¿Qué necesita Guatemala para poder dinamizar su industria de fondos de inversión? Gracias. Gracias.